Así es que quisiéramos presentarles cuál va a ser el programa de hoy. Esta, la 16ª sesión del ciclo Conversaciones en el Campanil, nos trae a un tema muy contingente de actualidad. Vamos a revisar distintas posiciones, vamos a entender qué es lo que nos espera con este proceso histórico que Chile está viviendo a partir del plebiscito del próximo 25 de octubre. Vamos a conocer distintas perspectivas de nuestros panelistas. Vamos a partir con un saludo de nuestro rector, el doctor Carlos Saavedra Rubilar, y luego vamos a pasar al panel de conversación, donde desde ya les pedimos que sus preguntas las hagan en la sección de preguntas y respuestas, que está en la zona inferior de la plataforma Zoom, y también les invitamos a seguirnos en redes sociales con los hashtags conversaciones en el campanil y también hashtag alumniudec. También les recordamos que este webinar va a ser grabado, va a estar disponible en el sitio web de la red de exalumnos Alumniudec y también va a ser televisado por la televisión de la Universidad de Concepción, TVU, el lunes a las 22 horas. Así es que, sin más, quisiera dejar al rector, doctor Carlos Saavedra, para que nos dé un saludo de bienvenida. Bienvenido, rector. Muchas gracias por acompañarnos siempre en este ciclo. Muchas gracias, Marcela. Y muy buenas tardes a todas las personas asistentes a esta nueva cita de conversaciones en el campanil. Tal como ya se ha señalado, esta es la cita número 16 desde el inicio, el 20 de mayo del presente año. Esta serie de seminarios han estado orientados a abordar temáticas de alta relevancia, desafíos presentes y futuros para las instituciones y sociedades. En particular se han abordado iniciativas en políticas públicas, recuperación económica, transformaciones en el mundo laboral, en educación superior y en las relaciones internacionales, entre otros. Hoy estamos reunidos para conversar y reflexionar acerca de los desafíos que representa para nuestro país la posibilidad de elaborar una nueva constitución, que como sabemos dependerá del resultado del plebiscito que se realizará el próximo 25 de octubre y en donde esperamos se produzca una alta participación. Esperamos que se pueda elaborar una constitución basada en principios duraderos e inspiradores para nuestra sociedad y que cuente con el más alto respaldo de participación. Agradecemos y damos la más cordial bienvenida a las y los panelistas del día de hoy que nos compartirán sus visiones y las oportunidades que se generarán a través de este proceso. La Universidad de Concepción ha sido y es un espacio pluralista de diálogo y de encuentro, y este seminario se enmarca en esta tradición que nos ha acompañado y guiado a lo largo de toda nuestra historia. Esperamos que las personas asistentes a este seminario puedan compartir su visión del futuro en torno a este proceso constituyente ya en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Le agradecemos por este saludo y quisiera, sin más, empezar este conversatorio presentando quién va a ser nuestra moderadora del panel, María Elizabeth Soto, que es periodista, exalumna de nuestra universidad, magíster en comunicación de empresas y en comunicación internacional. María Elizabeth ha tenido distintas posiciones trabajando en el mundo público y privado, y le hemos encomendado hoy día la tarea de ser la conductora de este conversatorio, donde esperamos tener efectivamente una amplia variedad de opiniones, conocer cuáles son los hitos futuros, qué nos espera, ¿no es cierto?, qué podemos efectivamente esperar de este proceso y cuáles son los distintos escenarios a los que nos enfrentamos dependiendo de cuáles sean los resultados de estos hitos de corto plazo. Así es que, Marieli, sin más, te pasamos la batuta para que tú conduzcas el panel de conversación de esta tarde. Te agradezco, Marcela, gracias al rector también, a Moira, y de inmediato los saludo. Muy buenas tardes a todos quienes están presentes. Bienvenidos a este conversatorio dedicado al proceso constituyente y el futuro de Chile, en el que conversaremos de este acto histórico que prepara el país de cara justamente al plebiscito del 25 de octubre próximo, ya a la vuelta de la esquina. Los saludo en nombre de los exalumnos de la Universidad de Concepción y paso a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Paulina Veloso,
Valenzuela, abogada, académica, investigadora y política chilena, se desempeñó como ministra de la Secretaría General de la Presidencia durante el primer mandato de Michelle Bachelet. Es alumni UDEC. Rodrigo Arellano Falcón, abogado, candidato a doctor en Derecho y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, MBA en Administración, Magíster y Finanzas por la Universidad del Desarrollo, Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria en España, abogado de la Universidad Católica y vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Amaya Alves Marín, abogada, doctora en Derecho, Universidad de York, Canadá, investigadora y académica de la Universidad de Concepción, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, investigadora del CRIAM en temas agua y sociedad y alumni UDEC. Sergio Verdugo Ramírez, abogado de la Universidad del Desarrollo, doctor en Derecho de la Universidad de New York, máster en Derecho, Universidad de California, Berkeley, y magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta primera parte determinaré un orden al azar, tal cual como está el cartel del anuncio de este webinar: Paulina, Rodrigo, Amaya y Sergio. Luego vamos con un orden distinto para ir cambiando de turnos. De inmediato quisiera lanzar la pregunta que rompe el hielo para que cada uno de ustedes pueda expresarse de manera inicial. De 5 a 7 minutos como máximo en esta primera ronda a modo de una presentación bajo esta pregunta amplia. Decíamos, Chile inicia un proceso nuevo en términos políticos y de su organización y estructura de la sociedad. Ante este escenario, y de manera muy amplia, para comenzar nuestro conversatorio, quisiera plantear a cada uno de ustedes la siguiente pregunta. Una constitución determina cómo se organiza una comunidad en distintos ámbitos, tales como su estructura política, económica, jurídica. Por esta razón se dice que es la base fundamental en que se organiza la sociedad. ¿Esto significa que una constitución no puede ser estática? Los tiempos cambian, la sociedad se moderniza. En ese sentido, ¿es necesario hoy un cambio en la Constitución? Una nueva Constitución con hoja en blanco cuando hablamos del apruebo y otras con reforma que apunta a la opción rechazo. Esta es la pregunta. ¿Cómo visualizan el futuro de Chile bajo esta panorámica en disputa? Paulina. Sí, Paulina. Muchas gracias por invitarme. Participar en un evento que organiza la Universidad de Concepción siempre me produce no solo una alegría, un entusiasmo, sino que también una cierta inspiración. Les agradezco al rector, a Moira, a María Elizabeth, a Marcela Angulo y a todos los participantes, así como a los que nos escuchan. Me es realmente muy grato. La pregunta es amplia, como se ha señalado por María Elizabeth, y tiene muchos aspectos. Yo creo que lo que creo importante comenzar la exposición, aunque sean 15 minutos, es señalar que el contexto en el que, o los márgenes que tiene este trabajo de nueva constitución, yo voy a partir de la propuesta, de la idea de que va a ganar el apruebo y por consiguiente que vamos a tener un trabajo de nueva constitución, de trabajo de elaborar la nueva constitución. Entonces, yo quisiera primeramente plantear cuál es lo que a mí me parece que son los marcos de este trabajo. En primer término, hay un elemento, llamémoslo de hecho, que está conectado con la pregunta, y es que este nuevo texto, que podría haber sido antes, ¿no? Porque hay una demanda muy antigua, se recoge una demanda que viene casi desde los 80, de la misma fecha que se dictó la Constitución, en un periodo muy trágico de la historia de Chile, se dictó ese texto. Pero finalmente se produce una crisis de legitimidad, una crisis social importante. Y los sectores políticos toman esta crisis y pactan que es necesario que la ciudadanía decida si quiere una nueva constitución, pero pone el tema de la nueva constitución. Entonces es importante acudir a esa crisis para ver qué es lo que estaba de fondo. Y yo no creo equivocarme en esto, porque yo veo incluso en la franja y en distintos momentos que distintos sectores políticos lo plantean, que esto encierra una demanda por mayor democracia, por mayor igualdad, por mayor inclusión, por mayor participación, por mayores derechos sociales.
Y yo creo que ese conjunto, por paridad, entonces ese conjunto de elementos forman parte del contexto de hecho, que llamémoslo los historiadores seguramente reflejarían como el momento que genera esta situación en que estamos. Por así decir, este momento en que estamos sentados o conversando no surge así porque a algún grupo ideológico, un grupo de expertos, a alguien se le ocurrió, vamos a elaborar. No, es una demanda ciudadana que fue recogida por el sector político y llevado a un acuerdo que se plasmó en el texto constitucional y en ese acuerdo se establece entonces que se le va a preguntar derechamente a la ciudadanía si quiere o no una nueva constitución y la forma de elaborarla. Entonces yo diría que ese contexto de hecho es importante. Enseguida, este propio texto de acuerdo de suscribir, de redactar, de elaborar una nueva constitución, establece también ciertos límites. También me parece muy importante señalarlo, se establece que este trabajo no va a poder vulnerar el Estado republicano, o sea, no vamos a hacer una monarquía, eso está fuera. Enseguida, que debe respetarse que se trata de una democracia, muy importante creo yo, y enseguida se establece también, bueno, que no se van a poder modificar las sentencias judiciales ya dictadas, eso resulta un tanto obvio, pero enseguida que se deben respetar los tratados internacionales suscritos por Chile y vigentes, dentro de los cuales se encuentran todos los tratados de derechos humanos que son los de larga data, porque hay otros tratados que normalmente tienen más fechas de términos, por lo tanto aparecen, entre comillas, menos relevantes, pero los tratados internacionales de derechos humanos sí son muy importantes, y sobre todo son muy importantes para todo lo que acabo de señalar, puesto que allí con creces se ha desarrollado toda una jurisprudencia, una doctrina que justamente se pronuncia respecto de todos estos aspectos de integración, de derechos sociales, de libertades, en fin, etcétera, de incorporación, de participación, de democracia, que forma parte del corazón de la demanda. Entonces se junta este elemento que fue un acuerdo y que está en la Constitución política, por lo tanto nos rige hoy día, más estos elementos de facto. Y yo diría, en síntesis, que así como la mayoría de los textos constitucionales hoy día de regímenes democráticos, hay una tríade que a mí me parece muy importante, que es la idea de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Yo creo que los tres aspectos que están contenidos a veces explícitamente, a veces implícitamente, en los textos de constituciones políticas en el mundo, yo creo que de alguna manera nos entregan el horizonte para lo que debemos hacer. Dicho eso, en términos muy generales, no sé si me parece que tengo unos minutos para decir algunos aspectos que a mí me parecen importantes, ya entrando de frentón en el contenido de lo que yo pienso que debería trabajarse, ¿no? En torno al cual debería trabajarse en esta elaboración de una asamblea constituyente en el próximo tiempo. Ustedes saben, para los oyentes, que una constitución política, que es un instrumento muy importante porque en definitiva desde ahí emerge el conjunto de la legislación, tiene una parte importante que tiene que ver con las definiciones básicas del sistema, en este caso del sistema democrático, y el conjunto de valores, principios, derechos, deberes, en fin, que forma parte un gran, llamémoslo, capítulo de la Constitución. Y enseguida hay otra parte que se refiere a los órganos, a los organismos, a la relación entre los distintos poderes del Estado, a la orgánica del poder y lo que algunos le denominan la sala de máquinas dentro de lo que es la Constitución política. Entonces yo quisiera dar algunas ideas de la primera parte y algunas ideas muy básicas, muy inicial. María Elizabeth, tú me dirás cuando llegue mi tiempo, en estos dos capítulos. Respecto de la primera parte, yo creo que es muy importante desarrollar muy importantemente la idea de igualdad. Nosotros recogemos en la actual Constitución una idea de igualdad ante la ley y en alguna parte de igualdad de oportunidades. Autores como Norberto Bobbio, ya hace mucho tiempo, un italiano, filósofo muy importante, desarrolla la idea de igualdad a través de un extenso diseño, igualdad de hecho, igualdad de derecho, igualdad de oportunidades, igualdad de facto, en fin, etc. Hay constituciones más modernas, por ejemplo la Constitución suiza, que respecto de las mujeres y hombres, establece no solo que la ley debe proteger la igualdad de derechos, hombres y mujeres, sino que también la igualdad de hechos. También algo similar tiene la Constitución alemana. Yo creo que nosotros deberíamos recoger eso. La Constitución alemana me parece que es la que señala que, no estoy segura si es la alemana o la suiza,
que señala que a igual trabajo debe existir igual remuneración, hombre y mujer. Esto es muy importante. Por ahí, Paulina. ¿Perdón? Nos vamos quedando por ahí, Paulina. Nos vamos quedando por ahí. Bueno, yo ahí planteo un primer elemento, pero es para introducir los tipos de cosas que conectados con la modernidad, conectados con el derecho comparado, conectados también con parte de la historia, con parte de la demanda, son los que van a ir dibujando, creo yo, lo que debe ser una nueva constitución. Yo lo veo como una extraordinaria oportunidad, una oportunidad histórica, además muy bella, que estamos invitados al conjunto de la ciudadanía, ya sea a participar en la convención constituyente o ya sea entregando ideas como lo hacemos hoy día para ayudar a los constituyentes a diseñar este texto que nos van a regir en las próximas décadas seguramente. Gracias Paulina, y expresando entonces el primer acercamiento en este conversatorio. Ahora pasamos al turno de Rodrigo Arellano. Rodrigo, ¿es el momento de una nueva constitución o una reforma? ¿Cómo ves el futuro bajo esta disputa, decíamos en principio? Muchas gracias, María Luisa. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad de Concepción, al dueño de casa que está aquí, su rector, agradecer la invitación a Marcela, a Moira, y saludar también a mis compañeros de panel de esta tarde, Paulina, Sergio y Amaya. La verdad que es un placer poder conversar de estos temas porque la verdad son demasiado relevantes. Y Chile está viviendo uno de los procesos políticos más importantes de los últimos 40 años. Quizá el último más relevante, justamente vamos a tener un aniversario el próximo lunes, que es el 5 de octubre, cuando el país decidió su ruta política en esa fecha. En general las crisis son oportunidades y te permiten sacar lo mejor de una nación, de un Estado, o el riesgo de sacar quizás lo peor. Y como Chile es un país muy particular, muy especial, nosotros a falta de una tenemos dos crisis hemos vivido en el último año. La primera, por supuesto, fue la que hizo referencia a Paulina, que es la crisis social que nació el 18 de octubre, crisis social, crisis política, que terminó justamente con este acuerdo del 15 de noviembre, que nos tiene caminando a este proceso constituyente. Y además eso agreguémosle la crisis del coronavirus, esta pandemia que ha sido una crisis mundial, pero que también ha tenido efectos y tiene efectos relevantes en este proceso. Yo voy a hacer como una especie como de acto y me van a disculpar muchos quizás, de realismo político, y voy a hacer de realismo estadístico también. Va a ser casi como una declaración de principio, y si me equivoco en la parte estadística, es probable que todo lo que diga hoy no va a tener ningún sentido a partir del 26 de octubre. Pero voy a hablar con dos convicciones. La primera es que yo creo que nuestro país sí necesita un cambio constitucional. El otro día, conversando con un profesor, y además lo he visto en una franja, no voy a decir en cuál, pero los países a veces engordan y a veces adelgazan, y las constituciones tienden a ser también como ciertos trajes. Entonces, uno tiene que ir al costurero y agrandarse el traje, o achicarlo, y adecuarlo a su momento histórico-político. Yo creo que nosotros tenemos que hacer eso, esa reflexión para adecuar el traje a la talla en que estamos ahora. Entonces, creo que es importante hacer un cambio, y por eso celebro lo que dijo el presidente Piñera, que independiente del resultado del plebiscito el 25 de octubre, si es que gana la opción rechazo, al día siguiente, o imagino que quizás podrá ser durante esta semana, el gobierno enviará un proyecto de reforma constitucional para hacer ciertas adecuaciones a nuestro sistema político. Por lo tanto, independiente de la opción, Chile va a tener algún cambio constitucional a partir de octubre. Y lo segundo, voy a hablar con otra convicción, que es estadística, y aquí me van a perdonar alguna, y me puedo equivocar, pero voy a hablar con la convicción de que yo creo que va a ganar la opción apruebo. Me puedo equivocar, insisto, pero he visto demasiadas encuestas que señalan lo contrario, y probablemente incluso pueda ser por distancia. Entonces, voy a hablar con esa pequeña convicción. Y voy a plantear preocupaciones y esperanzas actuales y preocupaciones y esperanzas futuras, es decir, posterior a la celebración del plebiscito. La primera preocupación es que estamos, y por eso hablaba del coronavirus, que estamos en un minuto en que las actuales condiciones sanitarias del país, y ustedes en la octava región lo saben incluso mejor que los que estamos ahora en Santiago, no han permitido a ninguna de las opciones, ni el apruebo ni el rechazo,
poder de alguna otra forma hacer una información rica, una información profunda de argumentos. Yo no he visto mucho La Franja, me da culpa en eso, pero lo que he visto no me ha llamado la atención. Se ha centrado mucho en su eslogan político y no ha dado la posibilidad de profundizar en las razones legítimas que tiene tanto la opción rechazo como la opción apruebo. Y por lo tanto, creo que esa falta de información quita un grado de libertad a la hora de poder decidir. La información en el voto da más libertad. Y eso, lamentablemente, tenemos un grado de restricción en este minuto. De hecho, yo he visto varias encuestas en que la gente todavía no entiende lo que es la convención mixta. Dicen, no, esa es la convención que va a estar compuesta por hombres y mujeres en paridad. Bueno, y está bastante lejos de ello. La segunda preocupación es la participación a la que hizo alusión el rector al comienzo. Es muy importante que este proceso tenga mucha participación, porque eso lo va a revestir de legitimidad. Y yo la verdad que tengo ciertas dudas con respecto a eso y preocupaciones, por lo que hemos visto, porque hay zonas con restricciones, porque hay temor a ir a votar, independiente que hayan llamados para ello. Yo en esto siempre fui partidario de al momento en que se decidió suspender el proceso constituyente, originalmente iba a ser en el mes de abril, al mes de octubre, se debió haber fijado ciertas condiciones objetivas sanitarias para realizarlo. Hoy nadie se atreve porque podríamos estar en una situación de la pandemia peor para la fecha del plebiscito, y nadie se va a atrever a postergarlo, ni el gobierno ni ningún sector político, porque no se fijaron razones objetivas para haberlo hecho. Creo que eso fue un error. Entonces, me preocupa el grado de participación, creo que sería pésimo para nuestro proceso una muy baja participación. Tengo una esperanza, la esperanza por supuesto es que la situación sanitaria mejore y podamos incentivar a la población a participar masivamente de este proceso, y además nos abre una esperanza para modernizar nuestro sistema electoral y de alguna otra forma implementar nuevos sistemas que permitan votar a distancia, votar por correo, no al estilo Pepe Out, pero sí con un estilo más que permita que las personas puedan desde su casa o liberar responsabilidad. Rodrigo, después de la votación, ¿sí? Llegamos al tiempo, Rodrigo. Dejamos en el tintero la segunda línea que tenías ahí. Te la voy a dejar avanzar. Después de la votación, me preocupa el ambiente, las reglas claras, la posibilidad de acuerdo, y mi esperanza es que la Constitución se transforme en una herramienta de unidad. Las constituciones, por lo general, son estatutos para limitar el poder y no impedir el abuso de algún poder del Estado. Pero también tienen un factor, o se transforma en símbolo de unidad de una nación, de un Estado. Y yo espero que este proceso logre eso. La Constitución del 80, bien como dijo Paulina, desde su comienzo ha tenido ciertas dudas con respecto a su legitimidad, sin perjuicio que yo creo que durante el ejercicio se fue consolidando, pero nunca pudo eliminar esa ilegitimidad, entre comillas, de origen que tuvo, y yo espero que este proceso legitime una nueva Constitución para poder, en el fondo, de alguna forma, proyectar nuestro país a los próximos 30, 40 y 50 años. Muchas gracias, Rodrigo. Han llegado bastantes preguntas que vamos a ir intercalando durante el diálogo, pero la primera presentación la están haciendo los panelistas. Entre 5 y 7 minutos han ocupado. Amaya Alves, es tu turno para seguir en esta amplitud de consulta. Es el momento, estamos preparados, la vida es dinámica, hay que cambiar la Constitución, hay que reformarla. ¿Qué se espera para el futuro de Chile? Bien, muchas gracias por la invitación. Me siento en casa, así es que les agradezco. Por la pregunta también, voy a intentar complementar lo que ya han señalado Paulina y Rodrigo, que me antecedieron. Yo creo que es importante recordar que la Constitución es una norma de origen jurídico-político. Y lo que hace la Constitución es constituir, como bien lo dice la palabra, una comunidad política, determinar su forma jurídica. Y reparte poder en dos sentidos. Desde una perspectiva horizontal, en el fondo creando, distribuyendo poder entre órganos del Estado, pero también distribuye poder de manera vertical, a través de un catálogo de derechos fundamentales. Yo creo que no podemos pasar por alto las razones que nos llevaron al 18 de octubre. A mí me parece de alguna manera que hay un vínculo entre lo que vimos en la calle a partir del 18 de octubre y lo que ha desnudado esta pandemia. No creo que simplemente podamos decir que hoy día hay condiciones sanitarias inadecuadas por algo que es simplemente a nivel global. A mí me parece en buena medida
que el régimen constitucional, que no provee suficiente garantía de ciertos derechos específicamente sociales, no tenga algo de responsabilidad en la condición actual en materia del COVID-19, que creo que es bastante preocupante a nivel país. No solo por las medidas de políticas públicas adoptadas, sino realmente por la desprotección y la vulnerabilidad que ha traído, digamos, que ha hecho patente y visible. Es importante también brevemente decir por qué la Constitución del año 80 me parece ilegítima en el origen y también en la actualidad. Evidentemente, las constituciones son el fruto del trabajo de los poderes constituyentes, y el poder constituyente normalmente se le entrega al pueblo o a la nación. Bueno, la Constitución del año 80 fue redactada bajo un régimen de facto, pero en que además el poder constituyente se lo había autoatribuido a la Junta Militar. Y eso es grave porque las constituciones, en tanto norma jurídico-política, se supone que buscan la creación de consensos. A veces se utiliza la metáfora de un puente, en que hay que cruzar desde el derecho hacia la política y de la política hacia el derecho. ¿Y cómo se hace eso? Buscando consensos, buscando acuerdos. Y lo que dejamos de lado es la coerción. Entonces, a mí me parece que es preocupante que todavía cada vez menos, me da la impresión, yo no, Rodrigo decía que iba a ser un vaticinio, que iba a ganar el apruebo. Yo creo, tengo la convicción que va a ganar el apruebo porque hay buenas razones para ello. Entonces, a mí me parece que la Constitución del año 80 en buena medida es coerción. No hubo consenso político, no había oposición, fue redactada por profesores de derecho, a lo mejor está técnicamente bien redactada, pero no hubo ningún debate político que la sustente, y por lo mismo es una constitución que tiene unas particularidades que no se dan en la historia constitucional de Chile. Quizás después podemos hablar de ello, pero específicamente que claramente nos afecte como región, es el centralismo exacerbado, el hiperpresidencialismo, que un poco hace que todo el resto de Chile, que no es Santiago, esté un poquito, digamos, como ciudadanos de segunda clase, y yo creo que todos quienes vivimos en regiones lo hemos sentido alguna vez. A mí me parece que la crisis del 18 de octubre demanda unas solicitudes ciudadanas bastante evidentes de cambio constitucional. Y lo que hace el Acuerdo por la Paz es canalizar institucionalmente esas demandas ciudadanas. Ahora, esto que señalan de que se cambie la fecha, estas son leyes de reforma a la Constitución publicadas en el Diario Oficial. Por tanto, si queremos hacer cualquier cambio, tiene que ser de la manera como se hace. O sea, tendríamos que haber evaluado otra reforma. Me parece que aquí ha habido un poco de lentitud en tomar las medidas para que ese plebiscito se haga de modo seguro. Ya están publicadas las normas, podemos hablar de ellas, pero a mí me parece que eso es relevante. Ahora, quizás lo que me queda de los últimos minutos, solo quisiera resaltar que efectivamente nos van a hacer dos preguntas el 25 de noviembre. Una es si queremos o no una nueva constitución, la opción es apruebo o rechazo, y luego nos van a hacer otra pregunta en una papeleta, en una cédula separada, a todos nos van a entregar dos cédulas, el voto es secreto, por tanto usted puede contestar apruebo o rechazo en la primera. Mi intuición ciudadana es que va a haber una inmensa mayoría que va a votar apruebo, pero luego nos van a hacer una segunda pregunta que yo creo que también es relevante. Y esa segunda pregunta dice relación con el órgano que va a redactar. Y existen dos opciones, convención mixta constitucional o convención constitucional, y quisiera desde ya formular que me parece que la que tiene mayor legitimidad democrática es la convención constitucional, porque es una convención que va a ser 100% paritaria. Y quizás un poco para concluir, para tratar de redondear la idea, ¿por qué me parece tan relevante que tengamos este debate constituyente y que estemos hablando de dictar una nueva constitución? En buena medida se debe a que las constituciones, y esta es la metáfora que usaban en Canadá, son árboles vivos. Las constituciones efectivamente pueden ser reformadas y pueden interpretarse de un modo distinto, pero pertenecen a una especie. Por tanto, si es una araucaria, pertenece a esa especie y va a crecer en los términos del crecimiento natural de una araucaria. Bueno, la Constitución del año 80 es una constitución neoliberal que pone el acento en los derechos en los derechos fundamentales vinculados al orden público económico, con un tratamiento muy limitado de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de otros elementos en materia de distribución del poder. A mí me parece que por más que reformemos esa constitución, la especie del árbol no va a cambiar.
y me da la impresión que los tiempos actuales exigen demandas muy fuertes en muchos de esos ámbitos, como ya lo adelantaba Paulina. Entonces me parece que requerimos un cambio constitucional y espero que ese se inicie a partir del 25 de octubre próximo. Gracias. Gracias, Amaya. Justo con los 7 minutos pasamos al turno de Sergio Verdugo para esta primera pregunta introductoria. Sergio. No, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al rector, don Carlos Saavedra, a Marcela, a Moira, a María Elizabeth, por organizar esto, y a los copanelistas, un gusto estar con ellos, Paulina, Maya y Rodrigo. Son muchos temas los que tenemos que conversar. Yo en general, en estos 5 o 7 minutos que tengo, solamente quisiera referirme a la idea de legitimidad constitucional. En general se ha dicho, y la literatura que viene de Sieyès, la Revolución Francesa, pasando por Carl Schmitt, y cómo los latinoamericanos hemos interpretado las teorías sobre el poder constituyente, que las constituciones serían legítimas cuando ellas son dictadas por el pueblo, y que el pueblo tiene una suerte de voluntad general, ¿no? Cuando Schmitt escribía sobre esto, él lo utilizaba como referencia al trabajo de Rousseau, entonces la idea de trabajo de voluntad general era muy importante. Y si uno va a las ideas de Sieyès, además, como uno de los grandes teóricos de la Revolución Francesa, lo relevante era partir desde una hoja en blanco y contar con regla de mayoría para que todos los votos de las personas valieran como iguales, ¿no? Una persona, un voto, entonces, como decía Sieyès, contar por cabezas y no contar por grupos, no contar por estamentos. Ahora, Sieyès estaba ideando esta teoría porque quería abandonar la monarquía absoluta, era un desmantelamiento total del sistema, ¿no? Había que echar abajo el poder judicial, había que echar abajo todas las instituciones que estaban por parte de la realeza, etc. Y ese es el origen de la teoría del poder constituyente, que sumada al trabajo de Rousseau asume que el pueblo tiene algunas condiciones, ¿no? Asume que el pueblo tiene una voluntad que es única, que es una voluntad además general, orgánica, que es estable en el tiempo, que es predecible y que nosotros además podemos identificar. Y Sieyès elabora esta idea mítica del legislador, que es una idea casi teológica, un poder casi invencible que es capaz de identificar cuál es esa voluntad general. Y de esa forma se dice que el poder constituyente y las constituciones son legítimas cuando el pueblo es el que actúa. Bueno, el problema es que esa teoría es una mala teoría, ¿ya? Es una mala teoría porque no explica cómo el poder constituyente opera en la realidad hoy día, no se hace cargo de cuáles son las necesidades que tienen las generaciones actuales, y tampoco normativamente es deseable. Y quiero explicar por qué. Primero que nada, el pueblo no tiene una voluntad orgánica, estable y predecible, y única hoy día. De hecho, si uno mira los trabajos de Rousseau, cuando Rousseau hacía propuestas para la Constitución de Córcega, por ejemplo, él proponía una sociedad completamente agraria, ¿no? Rural, donde todos eran muy homogéneos, entonces era fácil de alguna forma identificarlo. Eso hoy día no es cierto. Hoy día vivimos en una sociedad diversa, donde tenemos temas morales importantes, y distintas demandas asociadas a eso. Entonces no es cierto esto de que es un pueblo con una voluntad única que nosotros podamos capturar. Además, para que el pueblo pueda actuar, asumiendo que existe algo así como un pueblo único, necesitamos darle una forma jurídica para que eso sea posible. Y una forma jurídica puede ser, por ejemplo, una asamblea constituyente, puede ser un referéndum, puede ser un congreso actuando. En general, para poder vencer los problemas que tiene la idea de pueblo, nosotros inventamos algo muy importante, que es la representación política. Y la representación política puede operar con muchos cauces. Ya hay cauces institucionales, como las asambleas constituyentes, que han derrotado la idea de la representación política al ser capturadas por caudillos que no son representativos de la totalidad de la sociedad y que terminan imponiendo modelos que no son democráticos. Lo mismo ocurrió con el uso de los referéndums. En Chile tenemos el referéndum de 1980 que no fue democrático, fue fraudulento, ¿no? En Venezuela tenemos el ejemplo de la Asamblea Constituyente, otra Asamblea Constituyente. Entonces, estos mecanismos institucionales que apelan a la idea del pueblo y a la soberanía popular no son condición ni suficiente ni necesaria para asegurar la legitimidad democrática de la nueva Constitución, ¿ya? En Chile no la tuvo en 1980 y en varios otros países no la ha tenido. Y por eso es que hay varios autores de la literatura contemporánea que hablan de una suerte de postsoberanía o de derechamente abandonar la idea del poder constituyente porque es una teoría que es mala y que no sirve para explicar, y que es peligrosa, de hecho, ¿no? Tiene un origen, de hecho, Schmitt la utilizaba para explicar la manera como los nazis en Alemania se iban capturando el poder de a poco. No es una teoría democrática, y en Latinoamérica se ha utilizado a veces con algún éxito democrático, como el caso de Colombia, pero muchas veces no. Lo que tenemos que entender nosotros entonces es qué es lo que le da legitimidad a la Constitución.
lo que le da legitimidad a la Constitución tiene que ver con la manera como las generaciones posteriores son capaces de apropiarse de ella. Tiene mucho menos que ver con el origen de la Constitución, que le interesa mucho a la generación que las dicta, y tiene mucho más que ver con la forma como las generaciones futuras son capaces de apropiarse de ella. Y de esa manera, hay un autor de la Universidad de Nueva York, Stephen Holmes, que lo plantea del siguiente modo: las constituciones son parte de un trabajo intergeneracional. Entonces, hay una generación que las dicta, pero no todas las generaciones tienen la necesidad de dictar una constitución. Hay otras generaciones que tienen otras necesidades, no sé, establecer un modelo de educación para el país, establecer un modelo de pensiones para el país, etc. Y todas las generaciones van conversando y se van dividiendo el trabajo en el país que están viviendo. La Constitución va a ser legítima en la medida en que permita que ese trabajo se dé. Entonces, si es que hay generaciones que no son capaces de autogobernarse, esa Constitución cae en ilegitimidad. Y esa sería la forma de identificar si tenemos una Constitución legítima o no. La pregunta es, sobre la base de esta idea, ¿tenemos hoy día una Constitución legítima? Yo creo que no. Nuestra Constitución hoy día no es legítima. Y no es legítima porque no está aceptada socialmente, no tiene autoridad en general, no es fácil de desobedecerla, nadie se la apropia, pero además, la Constitución que tenemos hoy día es una Constitución que impide dar respuestas efectivas a las demandas sociales que gatillaron el estallido social de octubre del año pasado. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de gobierno presidencial acompañado con un sistema proporcional de elecciones y con fechas electorales que generan incentivos para no tener coaliciones mayoritarias. Y como no tenemos coaliciones mayoritarias, entonces no podemos aprobar leyes por la vía ordinaria para poder dar una respuesta efectiva a las demandas reales de los chilenos, que son vivienda, educación, salud, seguridad social. Donde los constitucionalistas tenemos poco que decir, ¿no? Los constitucionalistas no somos expertos en políticas públicas en esa materia. Pero sí sabemos cómo las constituciones pueden diseñar una forma de gobierno adecuada para eso. Ahora, esta forma de gobierno que ha impedido que las generaciones actuales puedan gobernar y dar respuesta a estos problemas, no es el fruto de la Constitución del 80, sino que es el fruto de una serie de reformas que se le han hecho a la Constitución del 80 y a las leyes inferiores a la Constitución del 80, que han generado en su conjunto un cóctel bastante inconsistente. En la reforma del 2005, por ejemplo, la idea era terminar con los enclaves autoritarios. En la reforma del 89, la idea era aliviar los enclaves autoritarios. La reforma del sistema electoral del año 2005, la idea era terminar con el sistema binominal. Pero todas estas reformas no conversaron bien entre sí, en el sentido de que no estaban pensando de forma sistemática cuál iba a ser el mejor sistema de gobierno que íbamos a tener. Y por eso necesitamos una nueva Constitución, porque necesitamos tener una visión sistemática acerca del modelo que estamos diseñando. Pero no necesitamos una hoja en el sentido, un segundo, solamente para cerrar la idea. No necesitamos una hoja en blanco en el sentido del poder constituyente a la francesa, ¿no? A la Sieyès, porque no estamos desmantelando el sistema completamente. Lo que necesitamos hacer es corregir la forma de gobierno, para que las demandas puedan ser respondidas. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por ese primer acercamiento. Justamente vamos a ir avanzando, han llegado muchas preguntas, muchas inquietudes y también muchas afirmaciones. Y en esta pregunta vamos a tratar de englobar, y quizás hacían alusión ustedes también en un primer momento. ¿Cuáles son los 5 temas centrales? Nos indica alguien que quiere consultar aquí en nuestro foro, en que cada expositor basaría su propuesta de constitución. Yo les agrego, ¿qué sociedad buscamos fundar? ¿Qué queremos reconstruir o construir o refundar? Hay hoja en blanco, ya lo adelantaba Sergio, una sociedad quizás descentralizada, con cuidado del medio ambiente, con igualdad de derechos para la mujer, etcétera. En la segunda presentación partamos con Rodrigo. Muchas gracias, María Elisa. O sea, son hartas preguntas y yo he ido leyendo para tratar de responderlas, pero quería solo terminar la idea anterior, que son mis preocupaciones post, porque además enganchan quizás con alguna de las consultas que está haciendo el público. Mi preocupación, yo digo, insisto, que el ambiente. ¿Y por qué digo el ambiente? Porque un ambiente en donde no prime la violencia. El acuerdo de la Constitución se llamó por la paz social y la nueva Constitución. Incluso paz social antes que la nueva Constitución. Yo no puedo concebir un proceso constitucional con violencia. Y no hablo solamente de violencia física, de barricadas, sino que también me refiero a violencia verbal, en el ejercicio de la pega. Yo he conversado con varios amigos constitucionalistas que van a varios programas entre ellos y le he preguntado si están dispuestos a ir a un proceso constituyente candidato, me parece, y de distintos sectores, de izquierda y derecha, y varios me han dicho que no, porque no están dispuestos a vivir un infierno como el que se proyecta, que los funen por las redes sociales. Hace poco vimos, por ejemplo, al senador Lagos, que tuvo que echar piedras de una indicación al proyecto del 10% justamente porque lo estaban funando.
tengo susto con las reglas, bien lo dijo Sergio, y han preguntado, todavía no está claro la participación de los independientes, no sabemos cómo van o las facilidades para poder sumarse a un proceso. Hasta el minuto solamente las facilidades las tienen los partidos políticos, por tanto, no hay reglas claras con respecto a eso. No tenemos claro el sistema de aprobación aún, solamente sabemos que el reglamento de funcionamiento y de votación tiene que ser aprobado por los 2/3, pero cómo se va a aprobar cada artículo o la totalidad, no existe claridad aún a 3 semanas de la votación. Y eso puede producir que no logremos llegar a acuerdos sustantivos, por ejemplo. Veo con esperanza lo que les dije anteriormente. Yo coincido con Sergio, que es fundamental darle estabilidad política y proyectar el tipo de gobierno que queremos y soñamos. Yo creo que el modelo actual, con un sistema suprapresidencial, con un presidente con facultades muy reforzadas, con un parlamento hiperfragmentado producto de la última reforma electoral del 2015, no pegan. Y eso sería un buen análisis o un buen cambio. Analizaría, por cierto, por supuesto, si es susceptible de incorporarse más o menos derechos sociales. No estoy diciendo que sumemos, sino que analicemos la posibilidad, porque incorporar más derechos sociales no implica más igualdad. Hay un estudio de Guzmán y de Burr que en aquellos países que tienen más derechos sociales no necesariamente te implica igualdad. Y por último, hacer un par de comentarios, uno para Maya, que sea paritario no significa que sea más democrático. De hecho, yo creo que el sistema paritario aprobado para esta convención es lo menos democrático, porque hace que el voto en algunos casos valga menos. Creo que se optó por la peor forma paritaria. Yo coincido que es importante potenciar la participación femenina, pero creo que el sistema que se aprobó para este proceso es el más malo y hace que el voto de unas personas en algunos casos no valga nada. Puede ser incluso que salgan personas electas con 0 votos, lo que no te da más democracia, sino que por lo tanto, el otro. Y por último, quería aclararle a algunas personas el tema de la hoja en blanco. Yo coincido con el profesor Verdugo en ese sentido, que ese es otro de los eslogans que utiliza alguno de los sectores. Bueno, lo usa tanto el apruebo como el rechazo. El apruebo lo usa, construyamos de una hoja en blanco, y el rechazo no se puede de una hoja en blanco, y eso es falso. Ya lo dijo Paulina, existen límites. El país tiene una historia constitucional que hacerse cargo. Existen tratados internacionales, existen principios que han permanecido a lo largo de este país. Si uno analiza esta constitución, la constitución de 1980, con los más de 50 cambios, por tanto, es una constitución muy distinta, con el proyecto constitucional que promovió el segundo gobierno de Bachelet, existen súper pocas diferencias. Por lo tanto, uno puede decir, independiente de una hoja en blanco, es muy probable que tengamos muchas similitudes y que finalmente quienes promueven esta hoja en blanco y que vamos a cambiar casi la república, es totalmente un eslogan político. Gracias, Rodrigo. Justo terminado tu tiempo y ahí se increpa de alguna manera el planteamiento que hacía Amaya. Vamos justamente con su turno, y te agregamos, Amaya, la pregunta. Algunos de las 5 propuestas que pudiéramos tener, hablábamos de igualdad en algún momento, los derechos sociales que ponía sobre la mesa Rodrigo, si es que había que discutirlos o no, etcétera. Amaya. Gracias. Bueno, interesante, he ido también leyendo las muy interesantes preguntas que nos formulan los asistentes, así que muchas gracias. Yo tengo una mirada parcialmente distinta, en el sentido que me parece que la legitimidad de este debate constituyente va a estar dado por la inclusión de grupos o sectores que han estado tradicionalmente excluidos del debate constitucional. Y me refería a la legitimidad de la paridad, no solo por ser una norma de justicia, una medida de justicia, que en el fondo siempre históricamente hemos estado subrepresentada en todos los órganos de elección popular, somos más de la mitad de la población. Hay ahí un debate interesante si la participación de las mujeres simplemente es una medida de justicia, o vamos a incorporar una mirada un tanto distinta a este debate constituyente. Eso está seguramente esa historia la vamos a escribir después del proceso, pero claramente le quisiera decir a Rodrigo, no es que las mujeres necesariamente representen a las mujeres, pero históricamente los hombres han comprobado no hacerlo, porque evidentemente las miradas, uno representa, uno habla desde donde está.
Uno puede en el fondo abarcar una cantidad de miradas, pero todo tiene un límite, evidentemente dado por quienes somos y por nuestro contexto y por nuestra realidad. Y por eso también, y lo vi dentro de las preguntas, pienso que es un momento histórico para incorporar a este debate constituyente a los pueblos originarios de Chile. Yo me autoidentifico con el pueblo originario mapuche y me parece que hay una deuda histórica enorme de haber redactado 12 constituciones y solo en una de ellas haber hecho una alusión indirecta al cuidado de los indios en el siglo XIX, pero evidentemente esa diversidad con 10 pueblos originarios luego de la aprobación del reconocimiento del pueblo chango hace un par de semanas, y el pueblo tribal afrodescendiente, me parece que es una demanda por reconocer esa diversidad. Me parece que parte de la oportunidad histórica del proceso constituyente es mirar esa sociedad política, y en eso estoy de acuerdo con Sergio, que no tiene unidad, pero no estoy tan de acuerdo en que necesariamente sea mala la teoría del poder constituyente. Si uno lee a Joel Colón Ríos en su nuevo texto, en que aborda ejemplos latinoamericanos, de cómo el poder constituyente ha sido, digamos, interesante, ha tenido un desarrollo que es un poco distinto al europeo y al norteamericano. Yo creo que tenemos que dejar de mirar siempre nuestros referentes como el norte global, y me parece que hay bastante que aprender del nuevo constitucionalismo latinoamericano, sinceramente. Y estoy de acuerdo, sí, en el sentido que la Constitución es mucho más que el texto. Quizás esto deberíamos decirlo desde ahora. La Constitución no es el texto. La Constitución es la sala de máquinas, como dice Roberto Gargarella, y por eso hablé al inicio de la distribución del poder horizontal y vertical. Por supuesto que no va a ocurrir porque lo diga la Constitución y porque lo debatamos en una asamblea, en una convención constitucional. Vamos a tener que hacer mucho más, pero esa conversación suficientemente inclusiva, ojalá con un órgano paritario y con una voz. Siempre han tenido una voz, pero escuchando la voz desde la diversidad de personas en situación de discapacidad, de pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente, pienso que la conversación va a ser mucho más rica, con mayores matices, y va a tener una mayor representación. Finalmente, la norma constitucional es la norma que conjuga, representa los grandes acuerdos de la sociedad. Por tanto, si en esa conversación no participa una diversidad suficiente, me parece que el resultado siempre, en el fondo, es un poco difuso y se separa de las personas comunes y corrientes. Y solo para terminar, sí. ¿Puedo hablar un segundo? De la hoja en blanco, porque lo vi varias veces preguntado. A mí me parece que la expresión hoja en blanco fue utilizada en el acuerdo del 15 de noviembre, en el sentido de que no iban a haber acuerdos o enclaves autoritarios que obstaculizaran un buen diálogo constitucional. Pero evidentemente la hoja en blanco no es un salto al vacío, eso sería no reconocer los 200 años de historia constitucional y las numerosas responsabilidades que tenemos como miembros de la comunidad internacional. Lo decía ya Paulina, aquí hay tratados internacionales, hay historia, hay evidentemente hay toda una línea de pensamiento constitucional que tendremos que examinar, ya sea para mantener o cambiar, pero no estamos naciendo como Estado, ¿no? Tenemos ya un bicentenario a cuesta. Muchas gracias. Gracias, Amaya. Sergio, hay muchas preguntas que tienen relación con la Convención Constitucional y Mixta, pero la dejamos un poquitito hacia adelante porque también nos están preguntando por el chat estos 5 pilares que debieran ser fundamentales, y Rodrigo espera a tu próximo turno para poder contestar de cierta manera, Maya, si es que hay alguna respuesta por ahí. Gracias, Sergio. Muchas gracias, María Elizabeth. Sí, hay algunas cosas que yo creo que son relevantes que las personas tengan en consideración, pero antes de decirlas quisiera contestarle algo que dijo Amaya. Que en general yo estoy de acuerdo, Amaya y yo estudiamos teoría constitucional, entonces de repente nos ponemos un poco nerd con los autores relacionados. Yo creo que la teoría del poder constituyente es una muy mala teoría aplicada en la realidad. Es verdad que hay autores que la rescatan, Joel Colón Ríos, que cita Amaya, es un ejemplo, pero Joel Colón Ríos, al igual que otros autores, proponen la existencia de asambleas constituyentes periódicas, a la Jefferson, a la Payne. Cada cierto número de años las generaciones debieran ya convocar una constitución. Yo creo que esa posición es minoritaria en la literatura, es una posición que merece respeto, por supuesto, pero no es una posición que yo quisiera defender. Yo creo que tiene un montón de problemas. Y el principal problema es que no asegura la división de trabajo entre las generaciones, y no asegura desarrollo.
Y después la idea de que en los países del sur global utilizan la teoría del poder constituyente. La verdad es que la teoría del poder constituyente nace en el norte global, no en el sur global. Es una teoría que nace en Francia, que después se radicaliza en Alemania, que se utiliza en otros países, y después es traspasada a otros países del sur global. Pero hay países del sur global que no han hecho sus constituciones utilizando esta teoría. Uno puede mirar, por ejemplo, el trabajo de Andrew Barato, que utiliza el caso de Sudáfrica para argumentar que esta teoría no debiera tener aplicación. Y la verdad es que esto no es solamente teoría, esto es importante. Y es importante porque nos debe llevar a pensar cuáles son los mejores mecanismos para representar y para que esa representación genere acuerdos que generen una constitución con mínimos democráticos sostenibles en el tiempo. Y las asambleas constituyentes que operan con mayoría simple, con regla mayoría simple y con un sistema electoral diseñado por un incumbente, no aseguran lo anterior. No digo que no puedan hacerlo, pero no aseguran lo anterior. Hay correcciones que se le pueden hacer. Y por eso yo creo que la convención mixta puede ser un ejemplo bien interesante a seguir. La convención mixta tiene varias desventajas, si uno la compara con la convención constitucional. Pero hay una ventaja que tiene la convención mixta que es capaz de asegurar mejores acuerdos, y que es, debido a la existencia de parlamentarios en ejercicio que van a estar y van a formar parte de la convención mixta, va a ser más posible manejar las tensiones y conflictos que se puedan generar entre los poderes del Estado y la propia convención, por el hecho de tener a esos parlamentarios ahí, ¿ya? Y por eso creo que la convención mixta puede estar en mejores condiciones de garantizar acuerdos políticos, de no destruir el sistema de partidos, de hacer respetar los límites de la propia convención, que es importante respetar los límites, y si se quiere romper los límites, a lo menos que se asegure que sea con suficientes acuerdos transversales, para que el rompimiento de esos límites no sea tan traumático, ¿ya? Y yo creo que esto es importante, porque la literatura nos muestra, y un trabajo de Negreto muy bueno que de hecho muestra esto, que los procesos constituyentes llevados a cabo por asambleas constituyentes que están por fuera del sistema, o sea, que no pertenecen a ninguna de las instituciones del Estado, no son congresos, normalmente hay muchas historias de que terminan rompiendo los límites. Los congresos constituyentes, por el cambio, tienen un mejor récord en no romper esos límites. La convención constitucional es un intermedio, ¿ya? Y es un intermedio que yo creo que podría funcionar bajo la lógica de, ok, tenemos ciudadanos electos, no son verdaderos ciudadanos, son políticos electos, todos son políticos. Tenemos políticos electos en la convención que van a hacer carrera política, y también tenemos a parlamentarios en ejercicio que van a querer defender su facultad. Entonces, por ejemplo, si la convención mixta quisiera regular el sistema de seguridad social, pero el Congreso también quiere avanzar con la reforma del sistema de seguridad social, se puede generar una tensión. ¿Cómo administrar esa tensión, no? Bueno, es bueno administrarla durante el proceso. Si la convención mixta, por ejemplo, quisiera excederse en el plazo de los 12 meses, necesita que el Congreso apruebe una reforma constitucional por 2/3 para autorizar eso. ¿Va a poder hacerlo? Y así, si la convención mixta quisiera, por ejemplo, quitarle poderes al Congreso o legislar, y debiera para eso modificar algunas normas. Todos estos conflictos, todas estas tensiones que son posibles, son igual, o sea, es difícil que se generen. Pero si se llegaran a generar, yo creo que la convención mixta está en mejores condiciones de responder a ellas y de administrarlas sin producir tensiones importantes, ¿ya? Y por eso también es bueno poner atención al modo como va a operar la regla de los 2/3. Esto de tener artículo por artículo y aprobar artículo por artículo por 2/3, sin tener una segunda discusión, es una muy mala idea. Es una idea que es compatible con la idea del poder constituyente a la CIES, ¿no? Como la han diseñado, pero la verdad es que las mejores experiencias comparadas no siguen este día. Uno puede tomar el mismo caso de Colombia, que tuvo una doble discusión de los temas, tuvo una comisión codificadora, tuvo una comisión armonizadora, y todas esas herramientas internas de la convención lo que hacen es asegurar un texto consistente que dé garantías de que los acuerdos políticos se van a poder cumplir. Ahora los colombianos funcionaron con regla mayoría, no con 2/3, pero tenían estas otras instituciones que garantizaron que la Constitución al final del día no iba a hacer cualquier cosa, no vamos a llegar solamente a agregar preferencias, tenemos que asegurar una debida deliberación, y para asegurar una debida deliberación necesitamos tener esta etapa. Además, acuérdense que la Convención opera de manera unicameral, no es como el Congreso actual, ¿no? Donde se asegura una doble revisión de todos los proyectos. Entonces es importante poner atención a este reglamento. Gracias. Disculpe. Sí, no, en tu tiempo justo, Sergio, y englobaste además bastantes preguntas que hay respecto de este tema. Había una que decía, por ejemplo, ¿por qué se dice que financiamos 2 congresos? Y tiene un poquitito de relación ahí, a ver si te la dejo para el próximo turno. Paulina Veloso, también hay preguntas que van en la línea de
semicameral, presidencialismo, etcétera, a ver si las vamos recogiendo también para este planteamiento de hoja en blanco, u otro lineamiento, hablábamos de igualdad, derechos sociales, lo que pudiéramos ir recogiendo, así vamos englobando más las preguntas que han llegado muchas a este panel. Paulina, gracias. Gracias, que en el tiempo uno no alcanza a contestar todo, quisiera. Yo quiero unirme a lo que ha planteado también Amaya, en una visión que yo la identifico, perdonen los panelistas, como optimista y sin sustos, que yo creo que es importante porque siento que Rodrigo y de alguna manera Sergio, en la manera como exponen, plantean problemas, que yo entiendo que puede ser un asunto un poco académico también, pero yo creo que nos enfrentamos a un momento crucial, bello, esperanzador en Chile actual. Entonces yo creo que hay que mostrar aquello. Y todas las cosas que uno puede mostrar, siempre en la vida uno puede mostrar experiencias negativas. Uno, por ejemplo, Sergio alude a Venezuela. Si Venezuela es una dictadura, ¿para qué vamos a Venezuela? Veamos Uruguay, veamos Colombia, veamos Costa Rica, veamos los países europeos. Yo creo que hay que mirar esa experiencia, porque hay que mirar una experiencia que nosotros no vamos a seguir de ninguna manera. O sea, nadie tiene como eso como modelo. Entonces, yo creo que es importante mirarlo así positivamente y no recurrir a autores que son del siglo XIX o algunos anteriores, en una visión negativa, porque hay muchos autores que uno puede tomar antiguos también de una visión muy positiva. Entonces, Uruguay contempla asambleas constituyentes, Colombia tiene una experiencia de asamblea constituyente el año 91, su constitución estupendo. Yo tomaría, en la medida que podamos, también creo que es importante mirar esos modelos. Ahora yo quiero referirme a los 5 temas, porque esa era como una pregunta original que habías planteado a María Elizabeth. Yo diría 5 cosas, no sé si tomo las más importantes, pero como dicen 5, estoy haciendo una opción. Primero, yo diría que lo ideal sería que se estableciera de alguna manera un Estado social y democrático de derecho. Ahora, esa fórmula, dicho un poco complicada, pero es la forma que utiliza España y que utiliza Alemania. Estoy tomando ejemplos que son países democráticos, que tienen, en este caso tienen regímenes parlamentarios, pero que gozan de respeto en el ámbito internacional. Yo no digo que tenga que ser igual, estoy tomando como ejemplo para que la gente pueda dibujar, hacer un dibujo de su constitución. En segundo lugar, cuando uno dice sistema democrático, yo estoy pensando que la base del sistema democrático es que las leyes se aprueben por mayoría y eventualmente leyes extraordinarias de mucha relevancia por mayoría absoluta, que es el máximo que exige en el mundo todas las constituciones democráticas. Para aprobar leyes no para el texto constitucional, sino que las leyes, el máximo quórum es mayoría absoluta, que normalmente le llaman leyes de quórum en otros países, pero no existen leyes con 2/3 o 3/5. Y eso hace que se pueda manifestar la mayoría, que realmente cuando la gente vote por alguien y vote por mayoría de alguien, esa mayoría efectivamente pueda legislar con ese quórum. Eso es lo que define en su sentido más prístino, más inmediato lo que es el sistema democrático. Lo tercero es el respeto y muy importantemente el desglose de los derechos fundamentales o de los derechos humanos de la manera como se entiende en la jurisprudencia internacional. Leo Convención Interamericana de Derechos Humanos, Convención, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, que se refiere a la violencia contra la mujer, en fin, y una cantidad muy grande de tratados internacionales que por lo demás nos rigen actualmente, que se estableció como límite y que yo creo que, como por ejemplo, uno dice, ¿cómo se establece la libertad o el derecho a la reunión, a la asamblea, a la protesta? ¿Se considera? Sí. ¿Hay jurisprudencia? Sí, mucha. Yo quisiera que la manera como se reflejara en la Constitución fuera eso, lo que el mundo democrático, el mundo que respeta los derechos humanos a través de sus distintos organismos, ha establecido como límite. Eso es lo que a mí me gustaría, en toda su extensión los derechos y por supuesto los derechos sociales, que están muy importantemente desarrollados y establecidos en una serie de constituciones más modernas, no en todas las constituciones europeas, desde luego. En cuarto lugar, creo yo que es importante
la paridad. Y es muy importante porque la paridad en Chile no se va a obtener por la vía simplemente de una especie de cambio cultural que viene desde arriba. Yo creo que es necesario impulsarlo, así como lo han hecho países, aquellos países que le dieron derecho a voto a la mujer más tardíamente, como por ejemplo Suiza, que se lo dio el año 1971, establecen obligatoriedad mucho más fuerte en la Constitución sobre temas de paridad o temas de igualdad respecto a hombre y mujer, porque el cambio hay que hacerlo más rápido, y hay que hacerlo más rápido porque están atrasados. Eso no pasa en los países nórdicos, por ejemplo. Entonces, en el caso nuestro, creo yo que hay que forzar en ese sentido, por eso que creo importante la paridad. Ahora, es importante la paridad más porque las mujeres y hombres en Chile tienen en igualdad de educación, no hay diferencia, no hay en general, no hay baches en términos educacionales, por lo tanto no tenemos esa dificultad, y entonces simplemente cuando no se eligen mujeres hay fuerte un elemento de discriminación. Dicho sea, es importante en ese sentido la Convención Constitucional asegura paridad, la Convención Mixta en cambio no lo asegura. Entonces, la paridad creo que es importante que se recoja, creo yo, en el texto constitucional, y eso se recogió ahora en una de las propuestas para que la población pueda decidir. La razón es más largo explicarlo, por eso que me lo salto. Y por último, creo que es muy importante que en la Constitución se recoja dentro del elemento orgánico, se recoja una descentralización efectiva, no para un Estado federal, yo no creo en un Estado federal, pero creo que tiene que haber poder en las regiones, tiene que haber poder en la municipalidad, tiene que de alguna manera distribuirse mayormente el poder y tiene que región, por ejemplo, como la octava región, creo que debe haber más posibilidades que la región tome las riendas de su destino, en el sentido de tener efectivamente una descentralización y no que todo se resuelva en una comuna de la ciudad de Santiago. Esos son 5 aspectos que yo creo que son muy importantes de recoger en un nuevo texto constitucional y que es posible mirar las constituciones democráticas del mundo, la historia incluso, la historia nuestra incluso también, pero también mirar la historia de otros países para construir una constitución con esos elementos. Gracias, Paulina. Vamos a ir recogiendo también. Sé que ustedes están mirando el chat y también las preguntas, hay muchas, y las van agrupando también en sus respuestas, por lo que he podido ir visualizando también. Rodrigo, a ver si nos puedes ayudar con algunas del público y que tiene relación con quién valida los lineamientos finales de un proceso constituyente, ya sea como tal, nueva constitución, reforma u otro, y también se preguntan a ver si podemos enlazar por la participación de la gente común y corriente. Dicen, cualquier hijo de vecino puede ser un constituyente, por ejemplo, la participación de los independientes se incluye ahí, que es lo que han planteado bastante quienes nos están viendo. Al parecer hay mucho interés por ser constituyente. ¿Qué te parece, Rodrigo? Me parece súper positivo, me parece una gran noticia, pero a diferencia quizás del optimismo que tiene Paulina, me parece muy bien. Yo además soy una persona muy optimista, pero quiero ser muy realista, entonces por eso planteo mis incertidumbres y mis dudas. Hoy, como está planteado el escenario de verdad, y seamos bastante honestos acá en el panel, tienen muy pocas posibilidades los independientes de poder ser candidatos. Si está fijada las reglas del juego, básicamente fue creada por los partidos políticos, por lo tanto los costos de entrada están en torno a los partidos políticos. El gobierno recién anunció hace un par de días una modificación para que puedan hacer por firma digital, dado que estamos en pandemia, porque ha habido dificultad para poder incluso juntar las firmas a los independientes. Hoy existe la posibilidad de que se pongan de acuerdo independientes y formen una lista, pero como están las condiciones hoy, lo más probable es que los 155 o los 86 de la Comisión Mixta sean de los partidos políticos, sean miembros de partidos políticos, cercanos a partidos políticos. Yo no sé si ustedes han visto el diario últimamente, pero cuando ponen candidatos posibles, los distintos partidos de izquierda y derecha son los mismos, son los reciclados, los que van a ser electos, alcaldes que perdieron o diputados que, en fondo, no lo veo con mucho optimismo en la participación. Entonces, en ese sentido, no tengo el mismo optimismo que Paulina. Soy un poquito más realista, o quiero ser realista en ese sentido, como están fijadas las condiciones hoy. Esto puede cambiar, y eso es una de las cosas que a mí no me gusta tampoco de cómo están las reglas del juego, porque estamos a puertas en un par de semanas más de poder votar, y todavía no tenemos claras las reglas del juego. Yo cuando entro a jugar un partido, usando una jerga muy futbolística, me gusta saber dónde termina, dónde sale la pelota, cómo son los offside, y ahora aún todavía no tenemos eso, no sabemos ni siquiera cómo se van a definir los grandes temas. Por lo tanto,
yo soy más escéptico y quiero plantear mis dudas. Alguien del público me preguntaba que estábamos todos al favor de la prueba. No. Yo dije que estaba a favor de una modificación, de un cambio, pero yo encuentro, como dijo Amaya, hay buenas razones para votar rechazo. Yo también creo que hay buenas razones para votar apruebo. Y de hecho yo voy a votar apruebo el próximo el próximo 25 de octubre. Creo que no están claras las reglas del juego. No creo que el país esté en condiciones de vivir un periodo tan largo de incertidumbre política y económica. El acuerdo surgió en un momento presionado por violencia, a mí eso tampoco me gusta. Existía una institucionalidad para poder cambiarla desde el Congreso, y creo que Rodrigo, hay varias razones. perdón, antes de que termine, tú planteabas que creías que ganaba el apruebo, pero estás por el rechazo. Sí, como para hacer la traducción literal, digo yo. Así, exacto. Yo voy a votar de una forma determinada, pero creo que es muy probable, como existen buenas razones, que por lo que he visto, las encuestas se han equivocado bastante últimamente, pero nosotros tenemos buena encuesta. Voy a pasar el dato aquí de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y lo que hemos visto es que efectivamente la opción apruebo tiene más posibilidades. No así cómo se va a construir la Constitución. Eso está bastante más disputado. Sí, constitucional o mixta. Yo creo que también es porque hay asimetría de información. Existe poca información con respecto a qué significa una y otra. Y por eso celebro cada vez que tenemos estos encuentros, porque creo que permite, de alguna forma, aclarar esas dudas. Te agradezco, Rodrigo. ¿Lo dejamos ahí? Muchas gracias, pero quería aclarar que porque alguien además criticaba el panel, decía, oye, aquí están todos por un lado. No, aquí se encargaron de hacerlo paritario y además también, al menos en las opciones de plebiscito, distintas. Rodrigo, quiero invitar a que Sergio se prepare porque lo están desafiando también desde el chat, desde las preguntas, no a él en personal, sino que en su tema, que pudiéramos decir más importante, que es el de la convención mixta y la constitucional. Tú mismo también lo decías, Rodrigo, para poder hacer las diferencias más en profundidad, porque la gente está bastante interesada. Y Amaya, quiero volver a la ronda en la que estamos. ¿Cuáles son los planteamientos que tú tienes? Bueno, habría tanto por decir, ¿no? Partí por decir que, ¿sabes lo que ocurre? Es que a veces las personas dan razones, pero que no se sostienen históricamente, porque uno podría decir, no me gusta que el proceso constituyente actual haya sido fruto de una revuelta popular o de un estallido social. Me gustaría que esto siempre hubiese ocurrido de manera ordenada a través de una votación en el Congreso, pero eso es algo contradictorio, porque en el segundo gobierno de Michelle Bachelet tuvimos un proceso constituyente que comenzó con encuentros locales autoconvocados y que, digamos, puede haber tenido una serie de características que a mí me gusten o no, pero que culminó en un proyecto de reforma integral a la Constitución del año 80 enviado en marzo del año 2018 al Congreso Nacional, y que el gobierno de Sebastián Piñera, y entiendo que el sector político que lo sustenta, declaró desde el día cero que no iban a hacer nada porque avanzara, y tanto es así que ese proyecto de ley está en primer trámite constitucional, y era una declaración expresa de quienes llegaron a la moneda en marzo del año 2018, que ese proyecto no avanzara porque no querían y no quieren reformar la Constitución del año 80. Entonces, mi impresión es que si nos damos cuenta de las necesidades de cambio y han habido instancias institucionales para que ello ocurra y ha habido voluntad expresa de que no ocurra, me parece que señalar que la vía institucional es la adecuada cuando ha estado taponeada y bloqueada insistentemente, yo lo veo un poco contradictorio. Ahora, en relación a la participación de independientes, me parece que hay una demanda fuerte de la ciudadanía por ello. Está plasmada la necesidad de que este proceso no esté cooptado por los partidos políticos. En eso coincido, me parece que Sergio también manifestaba su preocupación en ese sentido. Yo no creo que estemos a 2 minutos
digamos, la votación del 25 de octubre está clara desde diciembre del año pasado por una reforma constitucional, 2 preguntas, apruebo o rechazo, si queremos una nueva constitución y cuál es el órgano, convención mixta o convención constitucional. Lo que sí está pendiente, y en buena medida, porque los parlamentarios que tienen que votarla, especialmente de derecha, no han querido darle tramitación, son los escaños reservados de pueblos originarios, que está en la Comisión de Constitución del Senado. Hace 3 semanas que no está en tabla el tema, sería importante saber por qué. Y me parece que evidentemente tenemos que todos hacer un esfuerzo grande porque lleguen como nombres a la Convención Constitucional líderes sociales, representantes de la ciudadanía en general con la mayor diversidad posible. Ya lo señalé en una respuesta anterior, me parece que esa conversación tiene que ser de sentido común. A mí no me parece que la Constitución es una regla de expertos que solo puedan entender personas que tengan un doctorado en Derecho. Eso me parecería la negación de lo que la Constitución es. La Constitución tiene por objeto regir la vida en sociedad, y tiene que estar construida con pluralidad, con legitimidad y con una conversación en buenos términos. Yo no lo tengo temor al diálogo. Lo que le tengo temor es a los arreglines por debajo, a la preservación del status quo, a los que de verdad lo que tienen temor es a perder sus privilegios. Eso sí le tengo mucho temor. Muchas gracias. Gracias, Amaya. Vamos con la última parte de esta ronda. Sergio, hemos ido recogiendo, estaba el tema de los independientes pendiente, quién legitima, y además vamos a recoger la misma duda que se le planteaba por el chat a Rodrigo Arellano y por las preguntas. ¿Estamos por el apruebo o por el rechazo? Mira, muchas gracias por la pregunta. Yo como académico tengo que pensar lo que es correcto. Yo voy a votar por el apruebo, pero yo creo que estamos ante elecciones trágicas y yo creo que el plebiscito está simplificando las posiciones de demasiada forma y está manteniendo 2 alternativas cerradas, convención mixta y convención constitucional, ambas con muchos problemas. Yo hice una propuesta desde la academia, después del estallido social, que trataba de seguir el modelo de Irlanda, de la convención mixta irlandesa del año 2012. No la del 2016, sino que la del 2012. Para poder efectivamente tener una institución ciudadana que permitiera conversar a los políticos con la ciudadanía. Y esa es la forma, creo yo, como se salía de esto. La mejor manera de actuar. Y eso no es lo que salió en el acuerdo político. Lo que salió del acuerdo político son 2 convenciones altamente políticas. Yo creo que está bien que las convenciones sean políticas, las convenciones tienen que ser políticas. Yo estoy de acuerdo con Amaya cuando Amaya dice que aquí la política es importante, ¿no? Que las reglas no son los expertos los que debieran mandar en las convenciones constitucionales, es la mejor política la que debiera mandar. Pero había que dar una señal hacia la ciudadanía. Y ninguna de estas 2 convenciones van a ser asambleas ciudadanas, porque ambas tienen barreras de entrada muy importantes, y ambas tienen un sistema electoral donde los políticos son los que suelen ser más exitosos, ¿no? ¿Quiénes van a ganar las elecciones? Aquellos que sean estratégicos, aquellos que tengan acceso a los medios de comunicación, aquellos que puedan pactar con partidos políticos o con personas influyentes en las listas de independientes que puedan hacer, y además tengan los recursos y la capacidad para juntar las firmas que tienen que juntar. O sea, políticos, ¿no? Ellos son los que van a integrar. A mí me hubiese gustado que la mitad de esta convención hubiese sido a lo menos por ciudadanos sorteados. Es la única manera, y hay experiencias comparadas, de que esto es posible de hacer, que conversaran con los políticos. ¿Por qué creo que es importante tener a los políticos ahí? Porque hoy día tenemos una crisis de credibilidad muy importante. Se ha hablado, ¿no?, que la principal crisis que tenemos es social, de salud, de educación, etc. Pero también tenemos una crisis política muy importante. Y el corazón de la crisis política es el deterioro del sistema de partidos. Las democracias representativas no funcionan bien sin partidos políticos, no funcionan bien cuando los partidos políticos están deslegitimados, y el proceso constituyente debe jugar un rol para recuperar la credibilidad de los partidos, porque de lo contrario, en el futuro podrían surgir, podríamos reemplazar el sistema de partidos, quién sabe por qué cosa. Entonces, eso es lo que teníamos que capturar, y por eso es importante que los partidos mantuvieran el nivel de la agenda, y por eso yo creo que la convención mixta es menos mala que la convención constitucional, pero la convención mixta tiene un montón de problemas, tiene distritos binominales, no asegura paridad, etcétera, etcétera, tiene un montón de problemas. Lo que pasa es que yo creo que la alternativa es menos trágica que la convención constitucional completamente electa. Ya por eso, una mala noticia para los independientes van a tener poco acceso. Si un independiente logra tener acceso, va a ser porque hace un
independiente muy influyente, muy estratégico y además muy, y con muchos recursos y con mucho apoyo, ¿ya? Pero no es una mala noticia el hecho de que los independientes tengan barreras de entrada, porque es una oportunidad para que los partidos recuperen la credibilidad del proceso. Ahora, esto no asegura el éxito del proceso. Si tú no confías en los partidos, nadie confía en los partidos hoy día, obviamente que es un salto un poco al vacío. Yo quisiera, en todo caso, responder algunas de las cosas que dijo Paulina. A mí me gustó mucho que Paulina haya citado Alemania, porque ambos son casos de países que dictaron buenas constituciones sin utilizar la tesis del poder constituyente ni asambleas constituyentes, ¿no? La Constitución de Alemania siguió un proceso constituyente impuesto por los aliados de los alemanes después de la Segunda Guerra. Los alemanes siempre entendieron que esa era una constitución transitoria. De hecho, no la llamaron constitución, la llamaron la Ley Fundamental de Bonn. Y la idea era reemplazarla el día de mañana. Pero fue apropiada, ganó legitimidad en el tiempo, y fue una buena constitución en su contenido. Yo estoy de acuerdo con Paulina en eso. Y la Constitución de España fue una constitución redactada por expertos, pero nombrados por los partidos políticos después de muchas negociaciones que se dieron después de que murió Franco. Entonces, en ninguna de ellas, la verdad, en ninguna de esas dos experiencias tuvimos asambleas constituyentes. Yo no estoy de acuerdo tampoco con lo que dice Paulina. Perdón. Termina, Sergio, esa idea. No, yo creo que es bueno mirar buenas y malas experiencias. Yo entiendo por qué Paulina no quiere compararnos con Venezuela, ¿ya? Pero hay que mirar buenas y malas experiencias académicamente, tenemos que mirar los contrafactuales, ¿ya? Si no por ejemplo, el sistema electoral que tenía Chávez era una democracia, Venezuela en esa época, no era una dictadura, hoy es una dictadura. Pero cuando inició su asamblea constituyente era una democracia. Chávez lo que hizo fue diseñar un sistema electoral que garantizó que con un 60% de los votos de su coalición tenía el 90% del control de la asamblea. Entonces los 2/3 no fueron freno para él, ¿no? Entonces nosotros podemos aprender de eso. ¿Y qué es lo que aprendimos de eso? Bueno, no vamos a tener un sistema electoral que beneficie a un sector en demasía, y por eso es tal vez correcto que tengamos un sistema proporcional de elecciones que garantice una cierta fragmentación interna, con controles internos. Entonces, podemos aprender de Venezuela para no hacer lo que hizo Venezuela. Gracias, Sergio. Nos queda poquito tiempo, solo unos 22 minutos por ahí, entonces vamos a recoger preguntas ciudadanas que están repitiéndose mucho, bajo el título Educación cívica en nuestro país. ¿Estamos preparados con la que tenemos para poder asumir este proceso? Pero al mismo tiempo lo quiero amarrar. Estallido social, salieron muchas banderas de lucha, una es la FP, la duda es, ¿esto es instantáneo, hay cambio? Rodrigo ya está haciendo gestos ahí, para que lo anote en su turno. Y lo otro, y partimos con Paulina, Tribunal Constitucional, tercera cámara, estos conceptos salen de las preguntas de quienes nos están siguiendo. Paulina. Primero voy a partir por lo último de Sergio, porque parece muy insólito. Si donde hubo una dictadura tremenda en Chile, la Constitución actual, fíjate que el año 80, yo estaba en primer año de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, y no se nos dejó hacer un foro donde nosotros podíamos dar opinión, no se permitía. Y lo único que podían hablar era una persona que estuviera a favor, que no era alumno tampoco, que estuviera a favor de la Constitución, y además se persiguieron a los alumnos. Entonces, por favor, eso fue la Constitución del 80, donde además se establecieron una serie de enclaves, y así vivimos los primeros años, y así llegamos a la crisis. Entonces, ¿para qué ir a cuántos kilómetros de distancia con una cultura distinta, con un régimen que efectivamente yo creo que es una dictadura en este minuto? Pero nosotros tuvimos entonces, no tenemos necesidad de, para poder mostrar qué cosa no queremos, mirar nuestra dictadura. Que duró una cantidad muy importante de años y con muchas víctimas, y además con esta Constitución que nos ha amarrado y que nos ha llevado a la crisis actual. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo entiendo, mira, la democracia como sistema no es perfecto. No hay ningún teórico de la democracia que dice que es un sistema perfecto, pero es probablemente el mejor sistema que tenemos. Entonces, en la democracia representativa además, que es la que nosotros tenemos y es la que yo postulo, sin perjuicio de que yo creo que debe haber partes de democracia directa en algunos aspectos que debería acoger la nueva Constitución, efectivamente hay personas que se eligen y que a uno no le gustan. Pero es mejor eso a que se elija un grupo de iluminados y que finalmente ese grupo iluminado que uno no sabe de dónde salen puedan definir las cosas. Lo único que en este caso para la Asamblea se está estableciendo como requisito es que tiene que haber una cuota para los pueblos originarios, muy importante porque han estado excluidos históricamente y si no está esa cuota van a estar excluidos, y además que estén presentes las mujeres en paridad. Entonces, eso solo en la Convención Constituyente, en el otro sistema no. Entonces, yo creo que eso va en la dirección de la mayor legitimidad. Ahora, respecto al Tribunal Constitucional,
Tribunal Constitucional existía en Chile la Constitución del 25 modificada, o sea, desde el año 71. Pero es un tribunal constitucional que tuvo legitimidad, tanto así que nadie recuerda, en un periodo crítico de la historia de Chile, por la gran confrontación, que el Tribunal Constitucional haya estado al medio del fragor del debate y finalmente que haya generado problemática. ¿Por qué? Porque tenía otras atribuciones, que eran atribuciones más propiamente constitucionales. Yo creo que en los tiempos actuales, y si uno mira en la legislación, la constitución en el mundo, yo creo en la necesidad de tener un tribunal constitucional, pero creo que debe tener menos atribuciones que el que tiene actual y debe seguir el ámbito de los derechos constitucionales individualmente reclamados a través de recurso de protección u otro recurso, o el recurso de amparo en su caso, en la Corte Suprema. Es decir, creo que de alguna manera yo siempre planteo en todos los aspectos que debe haber de alguna manera no controles totales de poderes en ciertos órganos, sino que tiene que haber un suficiente equilibrio de poderes en lo que es la máquina del poder. Por último, quiero decir que a mí efectivamente me gustan aspectos de la Constitución alemana, me gustan aspectos de la Constitución española, me gustan aspectos de la Constitución suiza. Y yo quiero simplemente mostrarlos para decir que mi propuesta sobre derecho de propiedad, por ejemplo, que está en la Constitución alemana, no hace que el mundo se caiga en pedazos y seguramente puede interpretar a todos los sectores. Yo lo estoy haciendo pensando que la constitución política que construyamos tiene que ser una constitución que nos represente a todos. Y muchas veces es difícil si alguien dice, mira, yo tengo una propuesta y es una propuesta que pueda parecer de alguna manera no real. Entonces, cuando uno toma ejemplos de otras constituciones, de países que funcionan, quizás eso ayude a buscar el entendimiento. Y yo creo que tenemos que construir ese entendimiento. No le tengo ningún miedo a que en una asamblea constituyente, en una convención constituyente, que sería la asamblea constituyente, creo yo, mejor, esté representado gente común y corriente. El ejemplo que hubo en el periodo de la presidenta Bachelet, que participaron 200.000 personas, se acaba de publicar un libro sobre esas voces, y todo, de distintos sectores políticos, dice que les llama la atención que toda la gente común y corriente, 200.000, que es único en el mundo, 200.000 voces, hayan tenido tanta sensatez para plantear los puntos. Yo soy de aquellas personas que creo plenamente que una persona común y corriente puede tener sensatez para pensar en las instituciones y que habrá expertos que podrán asesorar y que podrán mostrar de alguna manera en la secretaría, tal cual como son los parlamentos, pues como son los parlamentos del mundo, o sea, así son. Si los parlamentos del mundo no están llenos de expertos, están llenos de personas, algunos más políticos, otros menos políticos, pero que en el fondo uno vota por ideas, por principios, pensando en sensatez, y eso es lo que yo espero que se dé en la Asamblea Constituyente. Muchas gracias, Paulina. Vamos a pasar el turno de Rodrigo. Rodrigo, los planteamientos iniciales, y tú estás respondiendo incluso en el chat ya algunas de las consultas, entonces voy a poner los títulos. La educación cívica, decía yo, el tribunal y la AFP. La AFP se engloba en las demandas sociales, el estallido, y tú lo decías al principio también. Trato de responder, si esa es la idea de este encuentro, despejar dudas con las visiones que cada uno tiene. Hay una súper relevante, me imagino que alguien la va a responder, pero la diferencia entre asamblea constitucional y mixta es muy simple. Una, y para hacerlo bastante rápido, una está conformada por 155, que es la constitucional, 155 personas, todas electas, a diferencia de la convencional mixta, en que tiene un número superior, son 162, donde 86, la mitad son electas por la ciudadanía. Ese 86 va a tener, como dijo Paulina, delante paridad. Esta paridad yo creo tenemos errada. Y el otro 86 va a ser electo por el propio Congreso, por un Congreso que tiene un tercio de mujeres, por lo tanto es muy difícil que haya. Entonces, la gran diferencia es eso, ¿quién elige a los llamados a escribir esta Constitución? O son todos electos por la ciudadanía, la constitucional, o la mixta, que es mitad y mitad, mitad por los ciudadanos y otra mitad va a estar compuesta por parlamentarios electos por el Congreso. Fíjate que a raíz de la AFP, y súper buen punto, y volviendo a mi crítica, a mi realismo, voy a dejar también planteado otro tema. Hemos visto, y a raíz de la discusión del 10%, que muchos temas de las demandas ciudadanas pueden ser perfectamente solucionados por unos acuerdos en el Congreso. Lo vimos con el 10%.
No lo hemos visto así con el tema de las pensiones, que estamos peleando si un 6%, si un 3%, si un 3% o va a la cuenta individual o no, etc. Entonces, finalmente, ese espíritu, a mí, y eso es una de las cosas que a mí me tiene con cierto temor, que ese espíritu del Congreso en el esquema actual de 155 o 186 se replique en la Asamblea. Y esa incapacidad de llegar a acuerdos que hemos visto en los últimos años se replique en el proceso constituyente. Porque esta fragmentación de partidos políticos, con partidos que de alguna otra forma tampoco han tenido muchas ganas de dialogar, va de alguna otra forma también eventualmente torpedear estos acuerdos relevantes, y finalmente podemos llegar a un proceso en que avancemos muy poco o casi nada, y las expectativas de las personas que querían solucionar sus problemas sociales, como pensiones, como AFP, como salud, como educación, van a quedar truncadas, van a quedar mermadas. Por eso yo prefiero, y lo dije anteriormente, a mí me gustaba mucho más la vía institucional, que los problemas sociales lo hubiésemos solucionado con diálogo, con entendimiento, en el órgano llamado a hacerlo. Yo quería agregar otro punto, que lo dejó tirado a Maya, y quizás pueda sonar un poquito rudo, pero se nos olvida que hace un par de años ganó un presidente, en ese minuto, cuyo programa de gobierno no contemplaba una asamblea constituyente, y el candidato que perdió sí lo contemplaba. Por lo tanto, tiene mucha legitimidad hasta el minuto de la crisis un gobierno que no tenía dentro de su prioridad un proceso constituyente, porque ganó la elección con otra idea, porque ganó la elección con una propuesta mucho más enfocada en problemas que tenía la gente. Recordemos que el último periodo Bachelet económicamente fue dramático, con un crecimiento casi al cero, en que el empleo fue mermado, que los sueldos fueron mermados, y la propuesta con que ganó Piñera era justamente esa. La gente votó por Piñera no por tener una asamblea constituyente, sino por mejorar sus condiciones de vida. Entonces a mí me parece, entre comillas, injusto cuando uno dice, este gobierno nunca tomó esto como bandera de lucha, porque ganó con otras banderas, que las implementó hasta la fecha que fue este acuerdo. Entonces también uno tiene que ser justo con las demandas. Rodrigo, En mayo del año 2019, la encuesta CEP, que convengamos, a mi gusto, una de las encuestas más serias que existe en el ambiente nacional, estableció cuáles eran las prioridades de los chilenos, y las prioridades de los chilenos para el gobierno era salud, educación, seguridad, pensiones. Todos son temas que se solucionan con acuerdos políticos en el Congreso. Y cambio constitucional, asamblea constitucional, estaba en el lugar 17. Por eso quería dejar claro que, independiente de que la presidenta Bachelet haya hecho un gran proceso, que lo entregó al Congreso 4 días antes de irse, ganó la persona que justamente no tenía como main, o sea, como tema central esta asamblea, sino que otros problemas que la gente había elegido primero para solucionar. Para la próxima ronda, que es la última, guarda el tema del Tribunal Constitucional, que no respondiste en esta, porque además te lo estaban consultando por el chat. Entonces en la última nos podamos referir a eso. Dicen que obstaculiza todos los procesos. Amaya, hay ahí un planteamiento que queda en el aire, pero también los títulos, el Tribunal Constitucional, las demandas sociales, yo lo ponía sobre la mesa con las AFP, que es lo que se ha repetido bastante también en este foro, educación cívica, etc. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas las preguntas. He tratado de responder algunas por el chat, por los comentarios también, me han hecho reír algunos. Veo una suerte de una pugna, ¿no es cierto?, en quienes quieren ver en este proceso como una oportunidad, como nos decía Paulina, con alegría de tener, digamos, la opción de manifestarnos ciudadanamente. Yo pienso que a veces no valoramos suficientemente la democracia. La damos a veces como que es un régimen que no necesita ser cuidado. Y a mí me parece que paneles como este, en que claramente no estamos de acuerdo, pero que todos hemos expuesto con respeto a nuestras ideas, me da la impresión que fija un poco el tono de cómo debieran ser nuestros diálogos, ¿no? Yo quiero decir algo que puede ser poco, ¿cuál sería poco
popular, pero que me parece que es lo que de verdad habría que señalar. A mí me parece que la democracia solo es posible con partidos políticos. Lo que ocurre es que quizás los partidos políticos que tenemos lo han hecho bastante mal o insuficientemente, no han sabido representar, pero no creo que este proceso constituyente pueda hacerse a espaldas de los partidos políticos sin ellos. Me parece que es un llamado de atención. No es cierto que los partidos políticos tengan tan bajo reconocimiento ciudadano o que los ciudadanos no se sientan en el fondo interpretados por los partidos políticos, pero eso no es un llamado a hacer este proceso sin partido. Tenemos algunos ejemplos comparados y ahí sería mi segunda idea. A mí me parece que el derecho comparado, en el uso del derecho comparado siempre hay una voluntad. Uno decide compararse con alguien, el ejemplo comparado nunca es vinculante, el ejemplo comparado siempre simplemente es un argumento de autoridad. Uno estima que hay un ejemplo interesante, ya sea porque hay una similitud o una diferencia, y por eso da el ejemplo comparado. Entonces, en el derecho comparado hay un ejemplo interesante, que es el caso de Islandia, que abrió su proceso constituyente a los independientes, y los votos tenían más de 500 nombres sin ninguna afiliación política. Y entonces la demanda ciudadana para saber quiénes eran los candidatos, para conocer sus características, para alinear sus ideas, es una demanda tremenda. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue el efecto de eso? Una baja sideral en la participación de los ciudadanos, simplemente porque era difícil sentirse interpretado por una persona que aparecía como un ciudadano más. No estoy diciendo que sea replicable el caso de Islandia, estoy diciendo que a lo mejor vale la pena pensar respecto de aquello. Entonces, no creo que este proceso se pueda hacer sin partido, pero sí creo que hay un llamado de atención a que los partidos no lo han hecho bien. Todos, los estoy metiendo a todos en el mismo saco. Bien, y en ese sentido sí, y estoy de acuerdo con algunos de los comentarios que leía en el chat, me parece que aquí hay una demanda clara de la ciudadanía por trabajar en profundizar los mecanismos de deliberación ciudadana. Y fíjense ustedes que hay una serie de estándares en materia de participación ciudadana en asuntos públicos, o el derecho a participar en la vida pública, que en Chile en general han sido siempre insuficientes. Hemos tenido tradicionalmente regímenes políticos de élite, tradicionalmente de Santiago, quienes deciden por el destino de todo Chile, habitan en 2 o 3 comunas, van a los mismos colegios, se reparten los cargos entre ellos y piensan que pueden pensar a nombre de todos nosotros. Entonces, quienes vivimos en regiones, somos mujeres, nos autoidentificamos como indígenas, yo al menos podría decir que jamás me he sentido parte de quienes toman esas decisiones, y me parece que es tiempo, de cara al siglo XXI y a la realidad actual del mundo, en trabajar arduamente por crear mecanismos que profundicen la deliberación ciudadana. Un mecanismo bastante evidente era el Tratado de Escazú, que incorporaba la deliberación ciudadana en materia de cargas ambientales. Bueno, este gobierno decidió no ratificarlo, es más, retirarse de ese tratado. Eso nos tiene que hacer pensar en qué dirección vamos. Entonces el llamado es a demandar esos canales de participación, esos mecanismos para tener una voz en la toma de decisiones todos y todas. Y como hemos estado tradicionalmente excluidos, tenemos un poquito de pesar, pues, y eso también hay que reconocerlo, porque de repente la gente de Santiago dice, uy, tan críticos que son, o encuentran todo feo, todo malo, no quieren nada. Bueno, también hay que pensar qué lugar hemos ocupado en la toma de decisiones, ¿no? Eso, muchas gracias. Gracias, Amaya. Pasamos a la intervención de Sergio. Yo les voy a pedir que en la próxima ronda ya es la despedida, entonces cada uno solo 1 minuto de cierre, pero esta es la parte de Sergio respecto de, hablábamos de educación cívica, Tribunal Constitucional, que no lo contestó la última parte Rodrigo, las AFP, preguntas ciudadanas, derechos sociales, educación, etcétera. Las AFP es lo que más se ha repetido. Sergio. Sí, mira, la verdad es que son muchas preguntas. Yo no sé si puedo contestarlas todas, ¿ya? Y les pido excusas por ello. En teoría es posible que trabajando sobre una hoja en blanco el constituyente incluya políticas sociales dentro de la Constitución y quiera resolver el problema de las pensiones y quiera resolver el problema de la salud. Yo creo que eso no debiera hacerse, ¿ya? Mi posición es que, sin perjuicio de que es posible, yo creo que es malo que se haga y ojalá que no se haga. ¿Por qué? Porque las políticas públicas requieren cierta flexibilidad para que las generaciones futuras puedan modificarlas. Y cuando tú pones cosas en la Constitución de tanto detalle, lo que tú estás haciendo es extraer esas cosas de la política ordinaria para obligar a que los gobiernos futuros gobiernen con esas políticas.
La Constitución debiera ser un marco común que permita que distintas doctrinas puedan gobernar. Conservadores, socialdemócratas, liberales, todos puedan gobernar con sus ideas. Si tú votas por un programa político, por el presidente que te representa, por el parlamento que te representa, esos políticos electos deben tener el poder de implementarlo y deben poder financiarlo. ¿Ya? Por eso yo creo que la mejor forma como la Constitución puede responder a las demandas sociales es, aunque suene paradójico, no responder directamente a las demandas sociales, sino que diseñar un proceso político más flexible, más eficaz. A mí me gusta el modelo semipresidencial, yo creo que es más efectivo, pero podemos discutir cuál es el mejor. Como decía Maya, las palabras de Cargarela, ¿no? La sala de máquinas. Es ahí donde nos jugamos esta cuestión. Y respondiendo a la pregunta sobre el Tribunal Constitucional, yo tengo una visión acerca de cómo tiene que estar organizado el control constitucional de las leyes. A mí no me gusta el modelo que tenemos hoy día. A mí me gusta el control fuerte de la constitucionalidad, de los derechos que son necesarios e indispensables para mantener la democracia, y de cuestiones orgánicas de distribución del poder que son esenciales para mantener la competencia política. Porque si esas cuestiones no se protegen, eventualmente el proceso democrático se puede hacer menos competitivo y podemos terminar con coaliciones en el futuro, ¿no? En 30, 40 años más, que se vuelvan hegemónicas. Yo creo que ese es el rol que el Tribunal Constitucional debiera jugar, un rol mucho más limitado que el que tiene hoy día. Y en materias sociales, en materia de transformaciones sociales, los jueces debieran retroceder para que el protagonismo lo tome la política. Los jueces pueden cumplir un rol modesto, identificando problemas que se cumplen, haciendo cumplir la ley, ¿no? Pero un rol modesto en esas materias. Y esa es la posición que yo creo que debiera tener el Tribunal Constitucional que diseña la nueva Constitución. Ahora, el Tribunal Constitucional actual, si bien los poderes vienen de 1980, algunos fueron agregados en el 2005, pero la manera como fueron integrados los ministros viene del año 2005, ¿no? Esta es una reforma que hicieron los partidos políticos el año 2005, donde la Cámara de Diputados reclamó, ¿no? Porque a ella no se le estaban dando cuotas, entonces se le dieron 2 cuotas, el Senado reclamaba porque quería 2 cuotas, el presidente también quería cuotas, y así se diseñó el Tribunal Constitucional actual. Y obviamente que es un tribunal que requiere muchas perfecciones. Ahora, nosotros tenemos una tradición con el control constitucional, hemos aprendido nuestra historia, tuvimos control político con una comisión conservadora en el Senado para la Constitución del 33, funcionó tarde, mal y nunca, pero funcionó, y legitimó el gobierno autoritario de la época portaliana. Después tuvimos un recurso en aplicabilidad a la Corte Suprema que funcionó pésimo, y después tuvimos el Tribunal Constitucional del 70, que pese a que tuvo buenas intenciones en su comienzo y resolvió algunas causas relevantes, el tribunal no funcionó lo suficientemente, sesionó en 17 casos, ¿no? Es muy poco tiempo para poder evaluarlo. De hecho, el papá de Paulina fue ministro en este Tribunal Constitucional. Había políticos de experiencia que estaban en el Tribunal Constitucional, y además jueces importantes de la Corte Suprema que estaban ahí. Entonces tenemos una historia, y yo trataría de aprender de esa historia mirando lo mejor del derecho comparado. Yo estoy de acuerdo con Amaya que podemos, lo dejo hasta aquí entonces. Sí, por favor, en el cierre puedes agregar esa última idea. Vamos al cierre, hay mucho entusiasmo, siguen participando, siguen llegando preguntas. Yo voy a hacer un moñito final, como le decimos los periodistas. Se ha hablado de régimen semipresidencial aquí, de descentralización, se ha pedido unidad, derechos sociales han pedido muchos en el chat, se ha discutido sobre los independientes y lo pendiente que está la discusión de los escaños de pueblos originarios. Hay apoyos al apruebo, al rechazo, a la convención constitucional y también a la mixta. Se han explicado todas estas materias. Vamos con Amaya, un minuto de cierre y despedida, y luego seguimos con los panelistas hasta el final, pero esta es la última ronda. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, agradezco también a los panelistas, fue muy interesante, aprendí de sus exposiciones, me encantó la participación de todos y todas por el chat, me parece que hay energía y yo diría, la palabra no sé si diría entusiasmo, pero claramente compromiso del deber ciudadano de participar el próximo 25 de octubre, de manifestar una opción, de fundamentarla, y en el fondo de construir la Constitución que realmente nos represente a todos y a todas. Me parece que un elemento central de la propuesta que va aparejada con la Convención Constitucional es la paridad. Me parece que es más que una norma de justicia, que sea un órgano que tenga una representación equivalente de mujeres y de hombres. Me da la impresión que las mujeres tenemos ideas importantes, distintas quizás en materia constitucional,
por ejemplo, en materia de cuidado, y a mí me parece que ese órgano constituyente podría, en el fondo, construir normas no solo para el catálogo de derechos fundamentales, sino que para la sala de máquina que tuviera una novedad relevante. Así que muchas gracias. Gracias, Amaya. Vamos con Rodrigo, con esta despedida final que engloba algunos conceptos. Quedaste pendiente con el Tribunal Constitucional, la gente lo pide. Sí, pero Sergio lo habló todo completo, por supuesto. Mira, yo en primer lugar creo que esta es una oportunidad, y lo dije desde el comienzo, independiente de la opinión que uno tenga con respecto al plebiscito, si va a votar apruebo o rechazo, yo voy a votar rechazo, pero creo que es una oportunidad para de alguna forma pensar nuestros próximos 30, 50 años, porque lo dije anteriormente en un acto de realismo político. Es un momento para pensar nuestro modelo de gobierno, de ahí entrar. No voy a valorizar si es mejor un sistema presidencial, pero yo creo que se agotó. Entonces, y además que se combina de distintos factores. O cambiamos al gobierno, al modelo presidencial, o cambiamos el modelo electoral que tenemos en el Congreso, la forma en que se elige. Porque creo que eso queda demostrado que no ha sido una buena fusión, sobre todo durante el último gobierno. Creo que es una oportunidad para analizar nuestro modelo de administración también, regional, descentralizarlo, el rol de las municipalidades, las atribuciones que le corresponden también a los municipios. O sea, es una oportunidad para pensar. El Tribunal Constitucional también, por supuesto, planteando el control obligatorio que tiene el Tribunal Constitucional, que ya ha sido modificado. Plantearnos también el rol del Poder Judicial, no en cuanto a sus atribuciones, sino que también hasta dónde tiene garantía. Ver qué tipo de derechos y libertades se mantienen o se agregan o se quitan. Sergio plantea que los modelos con menos derechos sociales quizás eran más factibles para poder gobernar las futuras generaciones. Creo que es un minuto y una oportunidad para repensar nuestros próximos años. Pero quería terminar con una reflexión y de verdad creo que es importante. Yo leí por ahí que algunos no estaban de acuerdo, pero yo creo que este proceso va a ser inviable poder llevarlo adelante si se repiten los hechos de violencia que hemos visto fuera del Congreso y en el Congreso. El proceso de reflexión de los constituyentes tiene que ser libre, tiene que ser dialogante, y esas dos cosas en el último tiempo no han estado muy presentes. Dialogante en cuanto a la capacidad de conversar y poder llegar a acuerdos. El mismo acuerdo, el mismo diálogo que vimos la noche del 15 de noviembre entre todos los sectores políticos, desde la UDI hasta el Partido Comunista, no porque no estuvo esa noche, pero sí en algunos representantes del Frente Amplio. Pero ese diálogo se ha perdido, y es fundamental recuperarlo para poder lograr llegar a acuerdos, si no vamos a tener una constitución de cero. Y lo segundo es, verdad, eliminar la violencia, tanto fuera como adentro. Yo no me imagino que la votación esté suscrita o cuestionada por amenazas a la persona o a su familia. Lo hemos visto en parlamentarios que han estado amenazados de muerte porque han votado, o que lo han funado en redes sociales propios compañeros. Eso tiene que estar afuera. La violencia y el diálogo tienen que recuperarse para poder hacer de este proceso una oportunidad para los próximos 50 años. Eso, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todo el público. La verdad que estuvo súper entretenido todo lo que conversamos. Y se pasó gracias volando la hora. Porque sí, muy rápido. Gracias, Rodrigo. Vamos con Paulina con este cierre, Paulina. Gracias. Bueno, yo creo que este temor de no ser posible ponerlo de acuerdo, uno ve que en definitiva puede dejarse de lado, porque incluso hemos tenido posiciones bien contrarias a Sergio y yo y con Rodrigo, hemos tenido opiniones muy parecidas con Amaya, por lo menos yo apoyo todo lo que ella ha manifestado. Sin embargo, al último, Sergio planteó que deberíamos ir hacia un marco común que distintas doctrinas puedan gobernar. Yo esa idea la comparto en gran parte. Lo único que yo diría es que como está fijado ya que no se puede vulnerar ni el sistema democrático, ni el sistema republicano, ni los tratados internacionales, yo diría que eso tiene que explayarse. Pero respecto al resto yo comparto plenamente, porque la Constitución actual en cambio no lo permite. Y eso es lo que hace que el Tribunal Constitucional se haya convertido de alguna manera en una especie de cerrojo, porque ocurre que la manera como está redactado el derecho a la salud o el derecho a la educación, que son derechos tan básicos, o el derecho a las pensiones, que derechos tan básicos que la gente siente, ocurre que están privilegiando una manera de entender
que en el fondo no es otorgando un derecho a la salud ni un derecho a la educación, ni estableciendo la educación pública, por ejemplo, como existen en las constituciones que yo he citado. Entonces, en ese sentido, yo justamente creo que la Constitución Política del 80 es una constitución ideológica que asume una determinada ideología y que impide la democracia, impide el juego de la democracia y hace que un órgano que debería efectivamente ver temas constitucionales, termine decidiendo cuestiones de política. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros debemos ir hacia eso. Distintas posiciones, distintas creencias, distintas convicciones, que es lo que se va a expresar en una asamblea constituyente, que se llama convención constituyente, debo decir, perdón, al hablar de asamblea constituyente, pero es la figura general, debería entonces, van a expresarse seguramente esas opiniones, lo que debería tenderse, sobre todo si no hay un acuerdo específico, debería tenderse hacia este marco con ideas comunes. Y yo creo que eso es perfectamente posible mirando la parte positiva de nuestra historia, mirando el derecho comparado, el buen derecho comparado, mirando además las obligaciones internacionales que tenemos. Yo creo que eso es perfectamente posible y por eso miro el proceso con mucho optimismo y desde luego en paridad. Y por eso que yo creo que es muy importante votar por una convención constituyente que es la única que asegura paridad hombres-mujeres. Muchísimas gracias a la Universidad de Concepción, una vez más me siento en casa, me siento feliz estando en la Universidad de Concepción y aunque sea a través de Zoom, estar unos ratos en la ciudad de Concepción. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Pasamos a las palabras de cierre de Sergio, que puede recoger también algunas de las intervenciones que hizo Paulina en este sentido y sus palabras de cierre. Sergio. Muchas gracias de nuevo por la invitación, es un agrado la verdad estar acá y si quieren repetir la actividad en algún otro momento, feliz. Siempre se quedan temas que uno pudo haber profundizado mucho más, entre ellos los del Tribunal Constitucional, que es mi especialidad, digamos, yo hice mi tesis doctoral en eso. Solamente algunas cosas para cerrar. Yo creo que es muy importante que tengamos conciencia de que los partidos políticos tienen que asumir un rol clave. Y tienen que asumir un rol clave por dos motivos. El primer motivo es que los partidos políticos son el corazón de la democracia representativa y si tenemos partidos políticos dañados y débiles, tenemos que preocuparnos. Por eso yo estoy preocupado hoy. Y el proceso constituyente es un proceso, en general son procesos que generan cambios importantes en las dinámicas políticas que se dan en los países. Entonces hay que poner atención a los partidos. Yo creo que la convención mixta facilita de algún modo que los partidos mantengan algún tipo de control y por eso creo que tiene ventaja. Además creo que tiene algunas ventajas en generar acuerdos, una lógica de acuerdos, y en administrar los conflictos. Pero tiene algunas desventajas, y Paulina y Amaya tienen razón cuando critican que no asegura paridad, porque no asegura paridad, porque el Congreso tiene 1/3 de mujeres, ¿no? Es imposible que asegure la paridad, pero tiene otras ventajas. Entonces hay que pesar las ventajas y desventajas para tomar la decisión. El segundo motivo por el cual los partidos políticos son importantes para los procesos constituyentes hechos en democracia, y no en escenarios de Estado fallido o en escenarios autoritarios, es que sin los partidos políticos es muy difícil que el proceso constituyente sea exitoso. Y aquí uno puede tomar incluso un ejemplo que daba Maya del caso de Islandia, que es un proceso constituyente que en general la literatura mira con buenos ojos, porque es un proceso constituyente que fue capaz de incorporar de verdad a la ciudadanía, con un foro de 900 y tantas personas sorteadas, después con una asamblea constituyente de 25 personas que fueron electas, que no pertenecían a los partidos políticos. Varios de ellos hicieron carrera política después, ¿no? Pero en ese momento no pertenecían a los partidos políticos. Pero el caso de Islandia fracasó rotundamente y no logró aprobar una nueva constitución. Y tenemos que aprender la lección, ¿no? ¿Por qué no logró aprobar una nueva constitución? Porque los partidos políticos no se apropiaron de ella. Es lo mismo que ocurrió con el proceso constituyente de Bachelet, que terminó con Bachelet enviando su proyecto de constitución. No fue un proceso altamente ciudadano, donde se combinó bien la democracia deliberativa, ¿no? Nos juntamos a deliberar, con la democracia de masas, ¿no? Varios encuentros locales autoconvocados, pero sin los partidos políticos, y la presidenta Bachelet esperaba que los partidos adhirieran, no adhirieron, por distintos motivos, ella tampoco los incluyó, y al final del día ella terminó enviando el proyecto de constitución unos pocos días antes del cambio de mando, en un proceso que todos sabían que iba a no resultar. Entonces los partidos políticos son importantes. Y además, los partidos políticos son importantes para generar deliberación. Sin representación adecuada, no tenemos buena deliberación política. Si no tenemos una buena deliberación política, arriesgamos a que nuestra democracia se transforme en una mera agregación de preferencias. En la época de las redes sociales, la polarización, el sistema electoral que tenemos todos los incentivos para que hayan posiciones más radicales, más extremas y más polarizadas.
¿ya? Necesitamos partidos políticos que aseguren la debida representación para que se puedan conversar, para que puedan llegar a acuerdos, para que puedan conocer los límites del adversario y generar las mejores políticas que Chile necesita, no desde las trincheras, sino que desde la conversación, ¿ya? Y por eso, cuando diseñamos mecanismos de democracia directa, como los referéndums u otros mecanismos que se nos ocurran, tenemos que tener mucho cuidado con no debilitar los canales de la representación, porque es ahí donde está el corazón para recuperar, creo yo, los canales institucionales que requerimos. Finalmente, solamente una última para... está muy de moda decir, oye, el proceso constituyente no se puede hacer porque estamos en una crisis. Mira, la gran mayoría de los procesos constituyentes se hacen en crisis. No, es muy raro que haya procesos constituyentes sin crisis. Por eso, de esto se deducen dos consecuencias. La primera es que la legitimidad del proceso constituyente depende y debe ser vista a largo plazo, y no de forma estática, ¿no? No es este año el que define la legitimidad del proceso constituyente. La legitimidad de las constituciones se define hacia atrás, mirando hacia atrás. Es la convención la que tiene que ganarse la adhesión de la ciudadanía y no el plebiscito el que tiene que decir si esto es legítimo o no. Y es después el contenido de la Constitución el que va a permitir que las generaciones futuras puedan apropiarse de ella y autogobernarse. Ya por eso no tenemos que confundir paz social actual con necesaria legitimidad de largo plazo. Pero sí, la existencia de una crisis tiene que llevarnos a preocuparnos del diseño de esto, del reglamento de votación, y también de nuevo a las posibilidades que nos puede dar la convención mixta de resolver los conflictos, que va a ser tan importante justamente porque estamos en periodo de crisis. Eso, muchas gracias de nuevo por la invitación. Encantado. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias a todos los panelistas. Hay estudiantes muy orgullosos de su casa de estudio en este momento en el chat, están haciendo preguntas y ya están siendo contestadas por el mismo rector. Estará próximamente disponible en la página web Alumni UDEC para quienes preguntan por el webinar completo. Moira, disculpa, nos pasamos un ratito en el tiempo. Gracias, Paulina, Amaya, Rodrigo, Sergio, estuvo muy entretenida esta conversación. Moira, gracias. Gracias, rector. Gracias, Marcela, también. A usted, a los panelistas, agradecer, de verdad ha sido un espacio de debate y reflexión con mucho respeto, mucha altura de miras, muy interesante. Nos faltó tiempo, veremos si podemos avanzar, ¿verdad?, en próximos encuentros que tengan que ver con esto. Y precisamente en vista de esto, el próximo webinar es un tema que está completamente relacionado con esto. Quiero invitarlos para el próximo 7 de octubre, trataremos el tema del desarrollo de las regiones y descentralización, cuáles son los desafíos. El próximo miércoles a las 18 horas puntualísimo. Hoy día alcanzamos a tener más de 390 personas conectadas, a quienes les agradecemos también, ¿verdad?, sus entusiastas ahí en el chat, ¿verdad?, con muchos comentarios, en fin, así que estamos muy contentos, ¿verdad?, de la jornada de hoy día. Para la próxima miércoles tenemos excelentes invitados, gente muy experta, María Inés Jiménez, Esteban Valenzuela, Violeta Montero, quien será la moderadora, una académica muy destacada de nuestra casa de estudios. Esteban Valenzuela, además académico también de nuestra universidad, preside un importante centro de estudios que tiene que ver con los temas de regionalización. José Marimán, un destacadísimo historiador, y don Henry von Baer, ¿verdad?, que tanto Esteban Valenzuela como José Marimán y Henry von Baer participaron en la Comisión Asesora Presidencial para temas de descentralización. Así que la verdad es que dejarlos convocados, agradecerles la jornada de hoy día y dejarlos convocados para el próximo miércoles, y a nuestros exalumnos a invitarlos a que visiten nuestra página y actualicen sus datos, que eso nos va a permitir entonces invitarlos a muchas actividades más. Así que buenas noches y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.